Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos espléndidos a este programa maravilloso que hacemos los martes y los jueves a las 19:30 horas. Miren lo que es este equipazo increíble que tengo. Miren el invitadazo que tengo. ¡Lujo! Mi querido Sergio Bonal. ¡Bravo! Qué lindo que viniste, la verdad. Vamos, que vengas muchas gracias. a boludear un rato. con Sí, nosotros, sí, me porque encanta. te viniste a veces. Me encanta, sí, está muy bien. Está Y bueno. bueno, como siempre, Oh, se metió. Sí, No, ¿por qué no? eso es lo divertido que tiene este programa. Esto no es laburo. No, Laburar es otra cosa. Obvio. Bien, mi queridísimo Nico Duarte. ¡Adri Salgueiro! ¿Cómo le va? Muy Qué buena noche. polenta tenés, te quedó vos. No gritó Sí, mucho sí, el sí, fin sí, de- la angustia fue por Sí, adentro. por supuesto. Se nota que no Con gritó. mucha fuerza que hay 3 personas mirándonos. ¡Vamos! Epa, Hay que vamos. llegar más. ¡Vamos! Sí. Ah, no. No, hay muchos, veo La muchos. diosa está con nosotros, la diosa de la nutria, Katy Fujín. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? Hola Vamos. Marte, hola gente, hola a todos. Hola, Martes. Hola Saluda al Marte, claro. Martes. Saluda. Subieron las energías solas, Sergio. ¿Cómo estás, Katy? Todo ¿Todo muy bien? bien. Ahora después podemos contar la anécdota que hay, si no, Sí, si no, no sí. se entiende. Ya se entiende que le estamos hablando a ella y a la nutria. A Pancha. Mostrale, Queda mostrale raro. la nutria, dale. Sergio me quiso mucho en un espectáculo. Podemos contárselo a la gente, Sí. Ahora se lo ¿no? voy a contar. Terminamos Sí. de presentar al equipo. Ah, sí por puede supuesto, hablar. La estrella de este equipo Sí, es Pepe Luis. obvio Hola, que sí. Pepe. Siempre. Hoy estoy acompañado de mi amigo Sergio Donal, así que voy a hacer. Le voy a dejar que se luzca. Dale. Ah, o sea Bien. que Tiene un poquito, él tiene un poquito de humor. no va. Bien. Hoy tenemos en dirección a Sí. Juan, Maga en redes, Maxi en producción, Ana Laura, Sergio. está en Sí, le mandamos un producción. beso, estaba así. Le mandamos un beso enorme, Luchi en sonido y nadie más. Este es el equipo. Sí. Y la gente del otro lado. Y yo. Y claro, ¿y yo usted? no me presenté Y la sola. señora ¿Quién es usted? Adriana Salgueiro. Eso, Vamos. Hello, ¡Vamos! Mari. Acá lo que a veces hacemos es como lo de la de lengua de señas. Ah, sí. Ah, sí, claro. Yo tengo esa tara, tengo esa tara. Vos sabés que tengo esa cosa. ¡Eh! Mira. Está bien, está muy alguien bien. que hace- si alguien que Ah, hace viene lenguaje de acomodada, señas, está perfecto. Si Maximus. alguien que hace lenguaje de señas le falta un dedo, ¿tiene errores de ortografía? No sé, una pregunta que me hice siempre. Excelente pregunta. Esas son las preguntas y Buena respuestas, boludo. duda. Muy Muy bueno. buena pregunta. ¿Cómo escribe? Bueno, Claro. o habla mal, debe ser sesioso. ¿O qué entenderá el otro? O gangoso. Ay, Sí, Qué está bien. Perdón, perdón. No, me encanta, obviamente. Ay, no, podemos disparar con un montón de A cosas. mí me ¿Y si tiene Parkinson? ¿Cómo? No. Tartamudo. Tartamudo. Tartamudo con Parkinson y le falta un dedo completo. Claro. Perdón. Sí, teníamos 3 personas mirándonos. No, sí, se fueron. Se fueron. Se fueron en este momento. No, Tenemos en este línea. momento hay 1100. Vamos. ¿Cómo se borra esto? Qué suerte que no aparece en cámara, Pepe Luis. Ay, me entendí, yo no puedo hablar. Se terminó, se pudrió todo. Guarda que uno se cree que en el streaming no lo ve nadie. No. No, me sale no, por todos lados de tres, peor. Acá me Después dice, loco, vete mete conmigo. Nico, no mirá la cámara, te dice. Sí, ¿a dónde? A la cámara. Ah, pero aquí la ¿Qué cámara. sé Es yo? humor, chicos, es humor. ¿Cuál es la cámara de Nico Siempre. No esa? sé cuál es mi cámara. Yo tampoco sé cuál es la mía. ¿Por qué tiene que mirar la cámara, Nico? No sé, le dice el infierno. La gente Porque pide. se supone que si estamos en Hay un alguien que streaming, tiene ganas que que... es lo más parecido a la tele, tiene que mirar Te la están cámara. haciendo mierda. Tienen Claro. ganas Eso de es lo que verte, están Nico. viendo. ¿Esa es mi cámara? ¿Qué tienes los labios naranja, Nico? Me los pinté. ¿Te Ah, bueno, pintaste? Bien. lindo los los labios. mensajes. El de Infierno Rojo Play me encanta. ¡Epa! ¡Ah, lo vi! Bien. Ah, mira. Mirá qué bien. Hacia cabo, dice el mensaje. ¡Eh! Estamos tratando de esquivar nosotros. Esquivaban el mundo, Nosotros con pero no. Adri veníamos Sí. disimulando y tira. Bueno. No, yo leo lo que pone la gente. No, está bien, sí.
Acabó de escribir. Vos sos consciente de lo que generás. Sí, Bueno, está muy bien. es lindo. Me es parece- lindo. Tiene la gente que salta, mirá, Sos nos como, mandan abrazos. sos como la nutria de Katy. Sí. No, bueno, hablando, Sí. para que la gente no se quede afuera, porque cuando arrancamos presentándolo a Sergio, dijimos, él y tiene una anécdota con Katy, lo de la nutria. Cuéntenle a la gente para que no se queden afuera. Fui a ver Cuéntelo el que- show de Sergio, que ¿cómo se llamaba? Pues fue hace unos años. Nada es igual. Nada es En el igual. Teatro Piccadilly. Y él estaba Sí. en una bicicleta haciendo el show Sí. y en una pregunta, a ver la gente presente, ¿qué mascotas tienen? Ajá. Entonces todos empezaron a levantar la mano, que el perrito, que el conejito, que el gatito, y él iba agarrando los animales y iba haciendo los chistes. Claro. Entonces yo esperé un toque y fui con una amiga y me dice, dale, dale, dale. Vos podés. Entonces yo tipo, bueno, me animo. Y Sergio me ve, me dice, una nutria. No, le hice el show. Claro, Desde que claro. le dije No nutria. necesitas ni No, pensar, no, ni no. nada, te toca una Katy y ya Ya está, está, ya está. Desde que Qué le show. dije nutria hasta Claro. el saludo final, se acordó que yo tenía una nutria. Obvio. ¿Cómo no? ¿Quién tiene una nutria? Me lo dijo. Raro, Bueno, como En el mascota. chiste en bicicleta, Todo, después claro. hizo otro show que se cambiaba porque se bajaba de la bici y hacía otro speech. Eran 9 personajes. Claro. Era un espectáculo de un hombre que estaba encerrado en pandemia. Sí. Y entonces el tipo quería ver al psicólogo y era yo mismo. Pedía un delivery y era yo mismo. O sea, en cada Y le juro transición con Está una bueno. pagona Que en aparecía- cada No, está transición bueno. aparecía Pancha. Claro, en cada olvidate, transición claro. aparecía la nutria. Una vez que me diste letra, iba apareciendo. Sí, sí, sí. Qué Porque me maravilla. agarraba con cada personaje y hablábamos de la nutria de Katy. Sí. No, para los que tienen la rapidez de encontrar esa palabra que te Sí, dispara, ¿no? Claro. es Qué que- bien estás, Sergio. Muchas gracias, Adri. Muchas Estás muy gracias. buen mozo, de Muchas verdad, gracias. y se te ve. Nada, no, porque las Sí, últimas, no, hace sí. bastante que no nos vemos. Hace mucho que no nos vemos. Hace es un cierto, montón, sí, claro, que no un nos montón. habíamos Sí, visto sí, sí, sí. personalmente y Sí. y te veo regio. Muchas gracias, sí, gracias a Dios. Estamos bárbaros. ¿Mucho laburo? trabajando, el movimiento. ¿Tranqui? Sí, mucho laburo. ¿O no? Más de producción que de shows, pero sí, mucho laburo. Facturando el hijo de puta. No, estamos Le va grandes. bien. No, estamos grandes. Ahora No, ya no, labura no, más no, Brian. Claro. Laburamos más de otro lado, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, se pero con llama? mucho trabajo. Estamos con la gira de Campi. Estamos con La rompe. Lucho Miranda, que es un comediante chileno. Estamos Ese- con Circo Marisco. Lucho es no. Sí, estamos con Florigonal y estamos con el más nuevo de los viejos. No, el más... sí, el más nuevo de los Y viejos. vas a hacer una comedia Es con un Adri. unipersonal. Ah, que me encantó la gráfica que tiene. Ah, ¿la viste ya el flyer? Me Ah, claro, pues se lo encantó mandé a en el Pepe flyer, Luis. es fantástico. Sí, Lo pones, Maxi, al flyer. Ponemos, Sí, sí, sí. claro, cuando tengas que poner el flyer de. ¿Eso cuándo Sergio. arranca? El más nuevo de los viejos arranca el 4 de septiembre en el Multiescena. Multiescena. Estamos- sí, Es unipersonal también. un unipersonal. ¿Qué vas a estar? ¿Te Sábado. acostumbraste o qué pasó? O sea, te decidiste decir, te laburo solo y no me rompan más las La pelotas. realidad Sí. es que no me gusta depender de nadie. Claro. Viste que vos trabajás en elenco y a veces no podés... si trabajás en elenco y está bien conformado y estamos todos de acuerdo, que nos alineamos y vamos a salir de gira, dale, vamos para adelante. Pero después lo que me ha pasado, por ejemplo, sin hablar mal de nadie, es que algún da compañero nombre. me dice, che, pero pará, el sábado tal no Queremos hagamos nombre. porque me salió un show en Queremos Rosario. Vos decís, nombre. no, bueno, listo. Dejalo. Ah, no, hombre, boludo. Queremos nombres. No, porque somos todos compañeros, Katy. No, compañeros. no, yo no peleo, no, yo digo, No. dale, si le sirve más lo otro, pero hay veces que... Entonces me voy con el más nuevo de los viejos para todos lados. ¿Y viajás con Brian? No, ¿Tu hijo? Brian se fue a vivir a Carlos Paz. ¿Perdón? ¡Qué Sí, lindo! Brian es el hijo. Sí, Brian es mi hijo. Se enamoró de Carlos Paz y se enamoró en Carlos Paz. Mira qué bien. Las dos cosas. O sea, que lo era una perdió. cordobesa. Bueno, está bien. Así que Es un este culiao. año, este año Ah, ya se es un volvió, culiao. No, sí. pero aparte Se quedó contá vivir allá. que tiene casi toda la administración de un complejo teatral y que Ah, Sí, está con bueno. el Teatro del Sol. El No, Negro está Cava. bien Brian allá. Sí, está muy bien. Entonces tuviste Y- que agrandar tu lindo. productora. Claro, también acá estamos con, bueno, está Maya ahora. Ah, que es mirá. mi hija, claro. ¿Está Maya laburando con está vos? Claudio, Pollini, sí, somos varios. Maya está conmigo, pero ya Maya tiene 23 años. Claro, no podemos creer. porque Nosotros Maya conocemos estudia, a toda la claro, familia de desde chica, que. Es muy de chiquitito. chiquitita, claro. Maya ya está en la facultad, estudia diseño audiovisual. Mirá. Lo nuestro, pero del otro lado. Mira. Claro, ¿Vieron el flyer, no? Sí. claro. El ahí flyer Divino. no lo sí, vi. sí, lo recién vimos. pasó, Ah, recién yo no lo pasó. vi.
Bueno, Pensé que Póngalo Brian de era el que nuevo. chorea Sí, celulares. sí, Sí, tenés razón, Tony Ahí está. López. No, le puse un nombre bien de negro, pero porque yo soy negro de alma. El y más cuando, nuevo de los viejos. cuando era chico, yo dije, yo quiero tener el Brian. Si no hubiera sido Brian, era Jonathan, de pedo. Pobre Brian, lo estigmaticé. Viste que ahora todo el mundo. Sí. El Brian, El es un Brian, fenómeno, sí. El Brian. Sí, que linda mensaje, bueno, estás soy mucho de estás produciendo dos pibes que a mí me causan mucha ¿Los gracia. Circo Marisco? Son muy Los tienen que pelotudos. traer. ¿A quién? Son, fenómenos. son Unos muy fenómenos. pelotudos, Son pero muy- No, son muy divertidos. me divierten Son muchísimo. ¿Cómo se muy llaman? divertidos. Circo Marisco. Circo Marisco. Eso Circo estaban Marisco. en En la calle. Florida. En calle Florida. En la ¿no? calle. Claro, el humor era Sí. callejero. Sí. Y esa es toda de Brian, porque la verdad es que la vio él. Yo estaba haciendo temporada en Mar del Plata, él en Carlos Paz, Brian. Y me dijo, che, conocí dos pibes que pueden andar para el teatro. Le digo, bueno, como él estaba en Carlos Paz y yo no, le digo, si te va. Y la verdad que fue un golazo de media cancha. Los dos chicos son divinos. Lucas y Ganaron la Martín. Estrella de ¿Pero Mar. qué Son hacen? divinos. La Ganaron el ganó premio Carlos. Pero hacen que humor como hacían Hacen en humor de una manera diferente. Y ese es el gran secreto, Adri. Hacen humor, primero, él es un gran bailarín, Ujú. y el otro es el flaco serio. Y a Boticotelo, siempre, Sí, ¿no? sí, Uno sí, es más sí, serio, sí, el sí. otro más... yo Perdona, ¿cómo se llama así? A ver si podemos buscar una imagen. Circo Marisco. Circo Marisco. Sí, Si busquen, podés- busquen Si lo a Circo encontramos Marisco, estaría muy buenísimo. divertido. Él es un gran bailarín de hip hop. Ha ganado torneos en hip hop. ¿Ah, sí? Y después mira. después se fueron a Chile Sí. el año pasado y la rompieron en un reality, un tipo Go Tag Sí. en esta onda. Sí. Y iban avanzando, y llegaron al final y ganaron los chicos. No. Sí, pero aparte ganaron contra Sí. chilenos. No, ganaron, pero. Porque Quiero conocer a tocan Circo una Marisco. cuerda distinta, la gente va a ver, mirá, yo he mandado amigos, che, anda a ver esto. ¿Por qué es distinto? Es distinto, no es ni el cuento, ni Sí. el personaje, ni el monólogo, es distinto, es otra cosa. Ay, Es un ármalo pibe por hablando, haciendo conocerlo. serio, el otro bailando, mucha mímica, mucho humor físico. Está buenísimo. Los No, Circo está Marisco, muy, la verdad bueno. está muy bueno. Yo lo sí, vi sí. en las redes, no lo vi. Si no me Y lo que más me si- gusta, si no lo hubiese cagado esto te a lo dan Brian. las redes, la amplitud de edades. Van chiquitos Todos. hasta abuelos que Claro. quieren conocer porque los conocen. Y después ellos trabajaban mucho, ¿sabes dónde? En la plaza, en Plaza Francia, Ay, en acá. una plaza de Miramar, en un shopping, creo, una plaza de Miramar. Mientras no hayan laburado en Plaza España. Bueno, No, yo no, así es todo el Me día. quedo Hoy así, no lo se va a mismo. salvar España. Está bien, está bien. No, pero hacían el humor callejero, igual ya entendí. Yo estuve un poco largo. éramos tan pobres. Ahí está el Ahí Circo está. Marisco. A ver, Circo A ver qué Marisco, se ve de vamos los a Circo escucharlo, a Marisco. ver. ¿Qué es eso? Qué miedo. Ahí arranca. Ahí está. Ah, en Chile es eso. Lucas y Martín, Circo Marisco. Bienvenidos. Muchas gracias. Ay, ese servicio. Oye, este público hermoso de Coliseo les da un fuerte aplauso y este jurado hermoso los escuchamos. A ver. A ver. Estamos listos, muy contentos de estar acá. Vamos a comenzar. Sacate los lentes, así la gente te ve bien la cara. Y ahora sí. Bueno. Estamos preparados, por eso ahora vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Y ahora sí. Sí. Señoras y señores. Damas y caballeros. Una vez más aquí diciendo presente para la alegría de grandes y chicos. Sí, señoras, sí, señores. Ay, amo. Ay, me encanta. Por eso, antes de continuar, me gustaría hacer... Como ocupado, por favor. Una pequeña aclaración, ya que desde aquí estoy viendo el rostro de algunos de los presentes, sí, sobre todo los que han quedado detrás del jurado. Y por las caras me doy cuenta que en este momento muchas personas se están preguntando: ¿y estos pibes quiénes son? Estos cabros, ¿de dónde salieron? ¿Qué es eso? encantan! ¿Qué es eso?
sí los había visto. Es eso y mucho más, ¿no? Porque tiene un espectáculo que dura 1 hora y media. Hora y media, Bailan, hacen un entretenimiento que está buenísimo con la gente. Sí, tienen que ir a verlo. Ay, Pará, son maravillosos. Es el entretenimiento con la gente que hacen, es el de que mezclan, enroscan toda la gente. Sí, totalmente. ¿Lo viste? Espectacular. Pero ahora, ¿dónde están? Ahora, en este momento, en Colombia. Ah, bueno, tampoco. Sí, bueno. están Voy a ver. volviendo. Vamos a Sí, Colombia. no, pará. No. No, en este momento en Colombia. Pero pará, que están. Bueno, no, hicimos. No, ya está. Vamos a hacer en septiembre o octubre. Para que me acuerde bien mientras voy charlando. Octubre. 10 de octubre vamos a hacer el premier. Ah, tenemos que ir. Ahí Tenemos voy. que ir Sí, porque ahora ahí que bien. los estaba mirando, yo los descubrí un día en las redes. Claro. Y me quedé mirándolos, no le presté atención al nombre, digo la verdad. Viste Porque que nos pasa eso, me causó sí. muchísima gracia y aparte se nota en la cantidad de ensayos que tienen. Sí, Porque, tal cual. no, sí. son unos fenómenos. La verdad son unos fenómenos. La verdad que sí. Tenemos muchos mensajes. Tenemos Vamos, mensajes. Duarte, vamos, Duarte. Pepe Luis dijo, Me perdí la reseña, bueno, dale. Mensaje dale. tenemos. Hola Elida, hoy te crucé en la calle, seguís hermoso como siempre. ¿A quién le dice? ¿A quién? Agonal. aquí Ah, no. claro, al único No te veo, hermoso. Nico. A mí no creo. Al único hermoso que hay acá. A mí. ¿A Pepe Luis? Ah, Pepe Claro. Luis. Ah, claro, sí. Hola Reina, buenas noches, muy bueno el streaming cuando el seleccionado argentino... No, perdió, No. me acordé de Katy que dijo que no iba a ganar. Su No. predicción no falló. No. Te odiamos. Yo no Katy. dije que no íbamos a ganar. Yo dije que íbamos a perder. Ah, bueno. Porque no. Entonces, está bien, no, está bien. Por dos motivos. No, está Primero, bien. porque éramos los campeones pasados y era muy seguro que nos iban a pedir que no ganemos. Y segundo, porque ustedes recuerdan que Nico dejó de traer la camiseta. Pero el O sea, partido la culpa siguiente es tuya. ganamos. La culpa era tuya. Los dos partidos siguientes que no usé la remera, Como ganamos. cábalas. No, Claro. sí. Claro, acá había cábalas que Nico en un momento la rompió. ¿Vos miraste el partido? Y yo dije, Vos yo sí también. lo Listo, miré, ya pero está. no rompí la cábala, me fui a dar una vuelta a la manzana, charlé Pero con una cuando señora. faltaban 5 minutos, tenía que haberte ido Pero antes. todavía Claro. estábamos 0-0 cuando yo me fui a caminar. Y siempre tuvimos... Estábamos 0-0 y yo dije, voy a caminar hacia Argentina mete un gol. ¿Y quién metió el gol? España. Bah, o sea, ¿por mi qué? cábala no sirvió para nada. Buah. Ay, El Dios. pedido ya estaba hecho, yo se Donald. los había dicho a la gente. Saludos, Gonal. Lindo recuerdo de Cuareterna con Gonal. Cuareterna con Ay, Gonal, qué lindo, sí, linda época. Dios linda mío. época el vivo, ¿no? Porque en realidad lo que vivimos fue una pesadilla. Sí. La Fue cuarentena tremendo. esa era tremenda, Oh. ¿no? Fue Terminaba más. tremendo. El Hoy que hicimos está- nosotros, ¿cómo se llamaba? El que, ¿te acuerdas? Risas. Ay, Dios. No, El hicimos que uno hicimos con en- Pachu. En cuarentena con Pachu. Ah, Hicimos Pachu dos. Peña. Hicimos Muy dos. bueno. Pará, ¿cómo se llamaba eso? Muy bueno. Eh, Ahora va a estar con nosotros, vamos a hablar un poquito de fútbol para ver Sí. qué pasa con esto de... Seguilo. Sí. La gente me está queriendo, me Sí, está Cuarentena con humor. es todo tu Cuarentena culpa, Katy. con humor, ahí Mira, está. les Con soy humor, mirá. sincera. Lo tenemos ahí. A partir de este momento me voy a hacer tarotista. Quiero que sepa. Piedra porque se dice. todas las tarotistas de las redes sociales que dijeron que Argentina ganaba, le erraron todas. Y yo acá les dije, Argentina no va a ganar. Peleate Así que con. mala con onda. Me Cari. voy a hacer yo tarotista. ¡Mala onda! Ahora les paso Piedra. mi alias. Fui la única que la pegó al Para final. mí no es tarotista, está rotita. La mirada bien y está rotita. Sí, está rota, está rota. Sí. Dios mío, vamos a hablar con quién, vamos a ¿Con hablar quién? Bueno, van por Zoom, vamos a hablar o no. Con Omar Porcel, sí. Ah. Se lo dijo en árabe. Ahí caíste vos, Mira. Pepe Luis. Bien. Mira, dice Pepe Luis dijo en un video de TikTok que el mundial está arreglado y que Argentina no ganaba. ¿Era verdad? Pepe Luis al final no dijiste ¿Vos vos dijiste también. eso? ¿Vos dijiste Sí. eso? Mala onda que yo, Pepe Luis. No, jamás diría una cosa así. ¿Cómo vas a decir eso? Ah, Pepe Ay, Luis. Jamás Pepe diría Luis. eso del mundial. Bueno, lógicamente tenemos que hablar de fútbol. Sí. Aunque no nos Y guste sí, un sí. ratito, 5 minutos, pues ya no quiero hablar más. Pero tenemos a un grande del otro lado que es Omar Porcel, Ah, un amigo. porque está... Y queremos saber. Muy amigo del gordo. Pero, Omar. hola Omar, ¿cómo estás? Hola, hola Adri, ¿cómo anda la mesa? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias, Bueno, Omar, querido. Gracias. Hola Sergito, un placer verte. qué lindo verte ahí. Bueno, tenemos que hablar un poco porque hay tanta teoría conspirativa con respecto al resultado
que alguien que Sí. sepa bien tiene que hablar. Obvio, vamos a hablar todos al respecto. Sobre todo que hablen ellos porque te van a salvar, ¿no? Contanos, Adri, ¿cómo fue tu visión del partido? No, yo creo, tengo mi visión, pero no, me voy a dejar que ya que lo tenemos a Omar, que hable él. No, mira, primero lo que quiero decir a este equipo, gracias, Adri, porque Sí. nos metieron un mes de mucha fantasía, de mucho sueño, y este equipo ha demostrado que ha estado en las buenas y en las malas con la gente. Y este final uno no esperaba, ¿no? Porque más allá que ahora se hable de estas teorías conspirativas, me parece que Argentina hizo un gran mundial, se enfrentó a una selección que realmente fue creciendo también como España, y se dieron esas cosas que, viste, te agarra cansado, y España también, equipo fuerte de Europa, después todo lo que se pueda decir, creo que uno a la vista hay muchas cosas, pero creo que a este equipo no se le puede reprochar nada, ¿no? Porque realmente Messi jugó como un pibe de 20 años y los jugadores han acompañado a este equipo con un nivel que la gente hoy se lo agradece. ¿Y qué se le puede pedir? ¿Qué le puede pedir a este plantel que nos dio tantas alegrías? ¿Puedo hablar? Sí, obvio. Omar, pregunta, dejando de lado la postura política correcta, ¿no? Bien, me Sí. encantó. ¿Vos no pensás de verdad que es extraño? O sea, porque están los chicos en un nivel de elite total, ¿no? Sí, ¿Vos no pensás que es totalmente. extraño que tiren pases atrás y al centro, que haya pases muertos? Era un equipo que no hacía esas cosas, mucho menos lo hizo con Inglaterra. O sea, porque ponele que siempre nosotros pedíamos más con Argelia, con todos los que nos tocó jugar, ¿no? Pero cuando tocó Inglaterra Sí. demostraron que juegan bien al fútbol. Y acá fue todo lo contrario, ¿no te pareció raro eso? Mirá, uno repasa ahora en cierto momento del juego la arenga, porque ahora todo el mundo está hablando de la arenga previa del partido, y es una arenga distinta totalmente a todas las que uno hemos visto de Messi y compañía. Ya ahí algo raro se ve, pero eso lo saben ellos, ¿viste? Ah. ¿Qué pasó realmente? ¿Por dónde viene ese malestar? Porque hay un malestar, porque hay cara de tristeza, cara de bronca. Sí. Sí. Todo Todo lo que se ve ahí, Mm. creo que después uno empieza a ver el juego, y no fue el juego de Argentina. Si Messi no se sintió cómodo, la defensa se empezaron a lesionar jugadores claves, digo, fue todo raro, pero, viste, yo le sumo a esto, que ha sido un mundial intenso, y con un día menos de descanso que España con todo a favor, porque ¿quién tiene más para perder ahí? Me parece que son esos juegos que a veces te levantás bien y haces 3 goles en 10 minutos, y te No, levantás pero frustrado. sí, Sí. Omar, Ale te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? Yo soy el enmascarado, no salgo. Pepe. Así que te puedo decir cualquier barbaridad. Está bien, escucho. Escuchame una cosa, a ese nivel, que es verdad lo que vos dijiste, nos dio todas las satisfacciones, nos dieron Sí. todo, primero agradecer, más que agradecido, pero a ese nivel, ¿se puede dar un pase al medio, dejar un jugador solo? Hay cosas que no se las vi nunca de este seleccionado que nos dio tanta alegría. Fue Pero lo que realmente estaba diciendo raro, realmente muy raro, Mirá. es parecido. Yo escucho, vos te metés en las redes hoy y dice, este equipo fue para atrás. Porque viste que está anti-Messi, anti-selección. Yo no puedo pensar eso, no puedo pensar que este equipo fue para atrás o que fue a menos. Porque sería demasiado peso por un equipo que realmente me llevó a la final. Sí que puede haber cosas externas. La bandera, ahora que se habla tan famosa la bandera Malvinas, tiene un peso, y qué sé yo, los jugadores que juegan en Inglaterra, justamente son los apuntados. Eso sí empieza ahora a tener otro matiz. Pero en cancha, a ver, se ven los pingos, y Argentina no hizo el partido. Después pongamos el motivo que quiera, pero Argentina no jugó bien. Pero no vos fue el que sos equipo. del mundo del fútbol, Omar, Sí. ¿es real que el estatuto de la FIFA no permite demostraciones políticas o religiosas en un acto deportivo? ¿Esto es real? Porque si no, en Eso ese tiene caso, porque en ese caso la Sí. bandera por ahí nos costó muy caro, y no estoy hablando de que los chicos vayan para atrás, sino de que les hablen de que hay una posible sanción, etcétera, etcétera. Eso Entonces, no es tiene una pena económica. Eso tiene una pena económica que está en el estatuto o está en el reglamento. Eso existe, es verdad. 33.000 dólares me Ah, dijeron. No, pero eso no es. Nada, Sí, eso no es nada. Claro. Eso comparado con un campeonato. claro. con En el las redes campeonato. sociales están circulando 2 versiones de 2 opciones Sí. que le dieron a los jugadores previo a entrar. Una era rendirse y dejar que España gane,
O la otra eran 10 años de ausentes en lo que era el Mundial si se llevaban la ¿Cómo Copa. sabés? Estudió. Tomá la rubia. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tenemos yo de eso- verdad eso y qué de mentira? Porque está circulando un supuesto audio de Tapia. Que como no le No, ese conozco audio la no es voz, no Tapia. sé si es verdad Pero o no. Eso es fake pero yo voy news. con- En la época de la IA, No. yo Por eso desconfío ya no de sabemos Sí. qué es No, no, verdad y desconfío. qué es no. Pero sí, sí. esta versión de las opciones que se le dieron a los jugadores. Claro. Sí, que hay muchos componentes que empiezan a aparecer el día después. Sí, Está sí. claro que uno, es decir, yo me fui con bronca el domingo después del partido y la gente sale a festejar para agradecer, pero la gente se siente triste, dolida porque no vio el equipo que esperaba, pero eso es parte del juego. Ahora, todo lo que sale a partir del día después, que estamos viendo lo que son las redes, que esa es la ventaja que tenemos hoy a la diferencia del 90, ¿no? El 90 pasó también algo tremendo y quedó ahí y con el tiempo se supieron cosas, pero hoy tenemos las redes que todo se viraliza y todo se tiene una Sí. trascendencia tan importante ahora y tiene más peso Sí. eso que lo que pasa en cancha. Sí, Omar, ¿cómo estás? Nico te habla. Pero también Hola, ¿cómo los estás? jugadores y toda la asociación de fútbol lo generó con ese video de la arenga que hacen antes. Porque esa arenga, los Sí. futboleros sabemos que lo hacen en el vestuario, como en el Mundial pasado o en Sí. la Copa América. Eso es en privado. Y que la hayan hecho justo Sí. en la puerta donde estaban todas las cámaras. Y después, posterior, cuando vinieron todos los jugadores, que no vinieron tal vez los más importantes, y que Messi llegó Sí. unas horas después que los jugadores, también da un mensaje, ¿o no? ¿Vos qué pensás? No, mira, en el festejo de España se ven los corres de espalda y eso También. es un mensaje también de como que algo en desacuerdo están. Eso lo saben ellos y creo que va, así como hoy salen las redes, mañana saldrán ellos a decir, alguien oficialmente va a tener que plantear algo porque para que se corte esto o para que se defina, pero algo tiene que pasar, porque uno de afuera se queda con lo que vio en cancha y con el post partido Sí. te puedes analizar y decir, sí, Argentina no jugó como siempre, no tuvo esa convicción, no tuvo esa definición, recién en el final, como que, si yo creo que, mira, yo te digo la verdad, si empataba, y bueno, penales si Argentina lo ganaba. Esa Sí, es lo que yo vi en sí, cancha. sí. Eso es lo que me dejó. Pero si vos te pones a pensar, en el gol son errores nuestros, el Dibu tapó todo, el Sí, Dibu tapó pero- todo, sí, creo sí. que estuvo- Pero el Dibu- cambio, Omar, Dibu el se cambio. merece. Entra Senesi, que no tuvo un minuto en toda la Copa, y entró Senesi. En lugar de Lautaro, que metió Sí. el gol más importante. Claro. Siempre fue a buscar los Sí, partidos para adelante. Acá lo estaba corriendo al equipo para atrás, porque poner un defensor más. Hay cosas que no entendíamos. Eso es raro. Ver a Lautaro en el banco en el final del Mundial fue raro. Pero Aparte- bueno, ya eso entra en otra teoría, que es el técnico que Sí. sabe cómo está o a quién pone. Eso Claro. ya es... Pero sabemos mucho que personal. Lautaro es un chico rebelde y que nada, iba a empujar, iba a tirar para adelante. Raro. Y los Todo gallegos raro. estaban muy enojados con la transmisión porque Sí. fíjate vos que mostraron más a Messi con la tribuna de Argentina que el festejo de España entregándole la copa. Era más importante Messi, que yo creo que eso al fútbol europeo, a todo el fútbol le molesta, que sea más importante Messi que el fútbol. Pero había dudas que este equipo estaba para campeón. Digo, el Mundial que hizo Messi y la selección era candidata junto con Francia, junto Sí. con, no sé, España mismo. Es decir, y creo que se metió a Inglaterra porque si no era Brasil, pero entre eso estaba el campeón. Eso no fue sorpresa. Pero me parece que en la final se juega de otra manera. Acá algo habrá pasado realmente, porque hoy si no se puede hablar de tantas conspiraciones que todas coinciden en que, bueno, que Argentina tuvo que entregar el partido por esto, por aquello, y eso es feo, es triste, Claro. pero si es la realidad, con el tiempo Pero vos vamos lo a ver, negás ¿no? en este caso, porque yo me quedé mucho con ese tema de las conspiraciones y de las dos posibilidades. Sí. ¿Estarías en condiciones de decir, no, yo niego absolutamente que esto pudiera ser cierto? Que tuvieran bueno, que tomar... poner las manos en el fútbol, por el fútbol no las pongo, ni el fútbol argentino ni por un mundial, porque me quemaría. Pero sí existen intereses creados, intereses que uno a veces no tiene la posibilidad de definir o de decidir, y bueno, es un negocio el fútbol, y más Bueno, un mundial. Omar, donde, mira, acá hay bueno, unos mensajes justo Sí. que te dicen, la Copa del Mundo se está volviendo una empresa de marketing. Siempre. Estaba arreglado, los Sí. jugadores salieron a la cancha amargados.
Katy tiene menos fútbol que la revista Para Ti. Pero tiene razón. Pero Sí, lo tiene que dijo razón. es bastante Les lógico. encanta pelearme y les puedo decir que Scaloni no nos va a dar nunca la respuesta No. porque hoy muchos periodistas se lo han preguntado y sabe perfectamente Fue esquivar la rara. respuesta. Fue muy bien, Katy. Fue muy Pero- rara la respuesta de Scaloni. Sí. ¿Lo vieron? Sabe Sí. esquivarlas muy bien. ¿Y quién más nos puede dar una conferencia que no sea Scaloni? Messi. Y Messi ni siquiera No la va a bajó dar. con los jugadores, se fue directo a Rosario. No, bueno, Igual- es que son temas de ellos realmente. O sea, acá lo que No lo estamos vamos tratando a es saber. de averiguar qué pudo haber pasado. Nos esquivan como los pelotazos. Bueno. No, Está igual bien. ¿no le parece muy raro, Omar? También te lo pregunto a vos. Que todas las finales que perdimos siempre parece una mano negra. Desde 1930 con Uruguay, que teóricamente los apretaban a los jugadores en el vestuario. En el 90, en el 2014 también. ¿No es una mano negra como...? Bueno, yo estaba en el Estados Unidos y cuando lo agarraron a Diego, no te tengas la menor duda que lo entregaron. Y claro, Eso ¿no? fue raro, Claro. eso fue raro. El 2014 no, Nico, porque el 2014 Dimos nos clavan asco. un gol ahí. Sí, medio- pero la roja Tuvimos que no le una sacan pelota al en el alemán, palo. La de Neuer. ¿Para cuál Sí, fue? ¿La de el África penal de esa? Neuer, No, a Brasil. No, Brasil. Brasil. La verdad que Neuer casi le saca Hay la una- mandíbula al Siempre Pipa. que fue una final, cuando la ganás, Sergio, cuando la ganás, está todo bien y Sí. parece que todo queda segundo plano. Cuando la perdés, Claro. empiezan a aparecer Sí. los fantasmas. Sí. Eso está demostrado. Pero bueno, esta es rara. ¿Por qué está rara? Porque para mí Argentina venía siendo la candidata Ahí está. y Ujú, con Messi claro. que estaba encendido. Entonces, eso es lo que uno empieza, viste, que estaba allá arriba y en el último Sí. partido, en el esfuerzo final, Claro. es como que, no digo que se quedaron sin nafta, porque yo creo que acá algo entre el grupo pasó, pero orden, no sé si de quién, si interna o no interna, en cancha no se vio el equipo que venía jugando. Tal cual, tal cual. el Y- Mundial. No, puede Eso- ser eso es también lo que queda. necesiten un campeón europeo después de Sí. tanto tiempo, que no se Epa. repitan Pero para campeones mí- sudamericanos. No, está muy bien lo que dijo. Puede Sí, ser. claro. Y y hay necesita- mucho- pero y para ne- mí y ganamos cuando le ganamos a Inglaterra. Ah, Ya totalmente. está, ganamos el Mundial, Sí. se Y, terminó. y Bueno, Omar, el sí. fútbol, ¿no estaría necesitando crear otro nuevo Messi para nada, ya que Bueno. todo marketing? Para vender más. Yo creo que ya tenemos, en Argentina me decís, ya tuvimos dos cracks que fueron lo mejor de la historia, que fue Diego y Leo. ¿Puedo decir otro Messi en Argentina? No, Espero no, que no. aparezca. No. No, a nivel mundial, Pero, te digo, para vender. Y bueno, Yamin yo creo que es, como hablan, que es el legado que quiere tener Europa. Sí, es un pibe que pinta para crack. Puede ser que sea el traspaso lógico de un crack a otro. A mí todavía no me demostró personalmente. Yo creo que Messi, para que lleguen a Messi va a faltar mucho tiempo Sí. a nivel mundial. Hay crack. Este mundial hubo jugadores importantísimos, pero Messi con la edad, con todo su juego y trayectoria, demostró que es el distinto que Lo que tenemos. pasa es que Messi Nosotros siempre fue figura y Lamine ya mal. Igual por lo que Muy se bien. ve en redes sociales y veo a los Messi Sí. jugando, Messi Juniors, vamos a tener Messi para rato en los Me mundiales. parece que Bueno, tenemos heredero. Thiago es un Sí, crack. el próximo Los mundial- herederos. Ojalá. El próximo Sí. mundial ya tiene Ojalá, 18, ojalá. el mayor de Leo. 18. Y dicen Va a cumplir eso, ya dicen, 18 yo lo para el próximo escucho mundial. por ahí que Diego que Leo quiere retirarse jugando con su hijo del próximo mundial. Mirá. Mirá, eso sería ya, ¿no? Sería buenísimo. El sueño, pero que tengamos un Messi más a futuro sería, la verdad, un regalo mensajes? de la vida, ¿no? Acá Melina dice que Barco no jugó. Es verdad. Sí, porque se fue a navegar. Cállate. Muy bien. No, No, acá me dices. Igual, chicos, este plantel se armó con jugadores espectaculares. Sí, la verdad que lo total. del Dibu, Lautaro, Julián Álvarez, Enzo. La verdad, no hay que descartar que este equipo es un equipo realmente, ¿no? Y Sí. que Messi es el estandarte, pero realmente lo que sabe Scaloni es armar grupos y este grupo ha sido para mí lo mejor que vi. Sí, estamos Sin de acuerdo. dudas, Sí, eso sin sin ninguna duda. duda. Estamos de acuerdo. Justamente es por eso que nos llama la atención el partido del domingo. Sí. Sí. Ni una vez al arco en Sí, sí. 120 minutos. Ni un tiro al arco. No, en bueno, 120. por eso duele más todo, porque Sí. uno tenía otra discusión. Yo lo que viví este mundial en familia, hacía rato no lo veía, no lo pasábamos, porque este equipo unió a la familia, este equipo unió a la gente a todo nivel, y eso realmente hacía mucho que no pasaba, no Ujú. pasaba realmente, por eso el golpe es más todavía, porque vos decís, este equipo me llevó hasta esta final, que no es fácil conseguirla.
y me faltó ese esfuerzo. Ahora, si pueden entrar a aparecer otros factores, bueno, el tiempo nos dirá Claro. si estamos equivocados o no. El tiempo siempre acomoda todo, ¿no? Es un Veremos. gran guionista, dijo Gran Carlitos guionista, Chaplin. dijo. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Siempre encuentra los finales perfectos. No, pero es real eso. ¿Vos te acordás el Mundial del 90, la final del Mundial del 90? Con el tiempo se supo que Codesal se había equivocado, porque él Sí. mismo lo dijo, Sí. ¿no? Sí, bueno, no fue penal. Hijo de Un poquito tarde. puta. Ahora Sí. tenemos el VAR, tenemos todo que nos ayuda un poco, pero... No, hoy no se puede ya tapar el sol con las manos. En esa época era como que quedó allá y con el tiempo, como decís vos, Sergio, ahora no, ahora todo es inmediato. Entonces, creo que tiene otro peso. Yo creo que tiene otro peso. De todas maneras, a veces ojalá se- usan el bar con la B larga. Sí. Hacen lo que quieren. Hacen lo olvidate, que quieren, lo ven cuando Sí, quieren, pero echa la obviamente. ley. Porque Claro. si te dicen que no te podés tapar la boca, no te podés tapar la boca. No, Claro. y hubo varios que se taparon Sí. la boca bastantes veces. Sí. No, hubo detalles que el árbitro, a mí, si me decís, no me gustó, pero bueno, ya eso, uno Claro. contra eso no puede hacer mucho, porque son 11 contra 11, obviamente la expulsión fue clave, el coche en el momento que uno, hay como descuido de defensa, pero veníamos aguantándola, es decir, el Dibu venía tapando, creo que tapó 10, 11 Sí, pelotas de gol. 10, 11 pelotas. Y realmente sí, total. Entonces, Sí. digo, era obvio que iban a meter. Obvio. El tema es que nosotros no tuvimos fino, no tuvimos esa energía que la gente tenía acostumbrada a la selección, que realmente uno se malacostumbró con este equipo, esa es la verdad. Sí, da igual, da claro igual. que sí. Es real. Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, qué sé yo, No, por los favor. chicos saben un montón, todos saben un montón. Estamos Katy todos sabe un queriendo montón. saber, Katy sabe un montón Katy también, sabe un montón, pero bien. todos estamos queriendo No. saber y buscar un por qué no tenemos la cuarta No estrella. nos pero dejaron bueno. ganar. No hay por qué. ¿Qué estadio No, de yo pensé que mierda hoy- ese? ¿Cuál? ¿Cuál? Que En New jugamos, Jersey. perdimos La Copa América. la Copa América ahí. Ah, bueno. Bueno. Y el árbitro... Se y- fue, Omar. se fue, Se Omar. fue. ¿Qué Omar. pasó? Así de golpe. ¿Cortó? Chao, Omar. ¿Cortó él? Se Ah, trabó. se trabó. Se Bueno, trabó, bueno, eh, parece, no es culpa mía. Parece el ¡El Solita bar! del ¡El bar! Ahí va. Se va a ir sin saludarnos. Canal 26. No es culpa mía. Acá volvió. Acá volvió, por lo menos Ahí queríamos... volvió, Omar. Estoy. No, queríamos... No, Sí. le quería decir esto. Mi mujer hoy me dijo algo que para mí me encantó la idea. Cuando uno tiene las 3 estrellas acá en la bandera argentina, la cuarta habría que estampar las Malvinas argentinas. Sí. Esa sería la cuarta estrella. Muy buena idea. Totalmente. Y creo que sería como símbolo para este mundial tener estampada la cuarta como una Malvinas argentina. Me Pero bueno, encanta. Sí. Me encanta. ¿Eh? Excelente idea. Mandale un beso enorme a tu mujer. Bueno, otro para vos. Pues, y beso muchísimas grande. gracias por Gracias. tu tiempo. Gracias, a tu Omar. familia, Hasta a tus pronto. hijas, a todos. A todos. Abrazo, Omar. Gracias, Chao. Sergio, a todos. Sigan así. Abrazo. Éxito. Abrazo. Adiós. Chao, chao. Ahora, viste que es increíble, Chao, chao. no podés, aunque no sepas nada, porque obviamente las mujeres Sí. sabemos bastante poco. No Hablar todas, de no fútbol. todas, mirá, Katy. no todas. No, digo el ama de casa, la señora, bueno, Claro. Katy sabe un montón, porque ya sabemos que sabe un montón. No, Katy, sí. Pero lo Me di tenemos, cuenta lo yo, tenemos chico, a Omar que no todavía jugaron. ahí, te liberamos, tranquilo, ella. Ya no Ah, hace falta que nos Beso aguante. Claro. Pero Chao, chao. digo, es imposible que no tengamos opinión, aunque Obvio, sea equivocada o no, que Sí. por ahí no sabemos un montón de cosas. Bueno, pero hombres y mujeres. Saben y no saben. Acá Ya no nos es una dicen- Creo cuestión de que la género. duda Hoy va a ya- hoy ya- terminar cuando uno, no sé, ya sea Scaloni o alguien diga, no chicos, nadie nos dijo nada, el partido lo jugamos mal, Yo no creo que- metimos ningún No, lo gol, que no pasa me es dieron que- un gol. Y dan la tranquilidad, porque así Me pasa que si sucedió algo así que tiene que ver o con el negocio en sí, no, no nos te lo vamos van a ver. blanquear. Por eso, no lo y vamos como a no lo saber. niegan, Pero respuesta. va a haber trascendido, no va a haber confirmación de nadie, a no ser que uno se retire y quiere poner una panadería, entonces pues, Claro, pues, tal nada cual. más. Ahora, Tal cual. ya que hablamos del legado de Messi, Sí. ¿no quieren ver un videíto donde están los hijos de Messi? Sí, claro. porque A ver. acá los dicen- futuros. Dale. Acá los chicos del control nos dicen, el control decimos que Inglaterra es el mundial que más buscábamos. Y es Sí, verdad. Los chicos del totalmente. Sí, control. eso sí. Totalmente de acuerdo, Sí. totalmente de acuerdo. Bueno, Sí. cuando tengamos el videíto del futuro... Lo tiene. Lo de los tiene. futuros Messi lo vemos, dale. A ver. Ahí te lo muestra el control. A ver. pasó. No creo El que mundo sea ya no ese, tiene pero Messi, ahí ya. está. ¿Qué, una mina mola?
Ahí lo están repitiendo. El mundo Sí. ya no tiene a Messi, pero van a dejar ganar. A Van a nosotros. ser Que Thiago Thiago Messi, 20, Tiene que 30. estar Ahí está. 34 y Mateo 38. Messi, sí, ahí está. Bueno. Da justo, cada Sí. 4 años un Messi nuevo en la cancha. Ojalá, ¿no? Qué viejo que me Y siento. acá dice, el capitán nos repitan. dejó un legado para Sí. atrás. Claro, Bien, claro, bien. ojalá. Pero bueno, es imposible. Yo digo, bueno, basta, no hablemos más porque ya está. Ya está, ya vinieron, ya vino Messi, ya Sí. está. Es imposible. El teatro Pero pará, revive. Tampoco le pidamos tanto a los hijos de El Messi. teatro ¿no? revive. Teatro No, Igual no, que no le podemos pedir. Thiago, igual Claro. Thiago el mayor es Sí, espectacular. pero lo no que le juega. pidamos que sea No, lío. Messi. No, nadie claro. dice que va a ser Es el como padre. Maradona, Pero es sí, Maradona, claro. Messi es Messi. Pobres chicos, ¿no? Va a Qué tener presión su para propia ellos. versión, los chicos. Lo comparan siempre con el papá, es un tema. ¿Cómo mierda? Porque Ojalá sea mejor. qué sé Ojalá, yo. Simeone tiene el hijo que yo, pero Simeone era 3 un gran. hijos tiene Simeone. Claro, pero era un gran jugador. Sí. No era Messi. Rústico era. No era Messi. Claro. Estos pibes van a tener. Bueno, y el karma de McAllister, Messi. McAllister, el padre, era bueno. El padre era bueno y- Ah, Y no era Alexis bueno. es muy bueno también. Era más rústico que Simeone. Sí, son robots. Sí, bueno. Bueno. Bueno, pará, mirá el Diego. El hijo del Diego. ¿Cómo se llama? Diego. No, ¿De qué el Diego? que jugó en la B. Ah, El italiano. ¿Cómo se El que tuvo con Dalma Giannina, con Giannina. No, no. Claro, No, ese. el que No, tuvo con Dalma y la Giannina son las No, hijas, pará. claro, no. Pero pará, Giannina Dinora, ¿cómo se llama la? Diego se Diego, llama. se llama mamá, Diego yo te dije, también. ¿Y la mamá cómo se llamaba, chicos? Y la No, madre. Diego. No, la No, madre. la Sinagra, Sinagra. Ah, Ahí Cristina. está. Sinagra, Magdalena Cristina Sinagra. Sinagra. No. Cristina Sinagra. Cristina Sinagra. Claro, que jugó con. Dalma Giannina. Mirá Dinora. el quilombo que te metiste. Como Sí, que sí. con Arena, ¿cómo se llama? Victoriano Arena. Victoriano Arena, ¿no jugó ese? Sí. Sí, es cierto. Bueno, Acá exacto. tenemos de nuestro amigo Paul que vive Sí. en Málaga. Dice, Hola, Paul. se festejó más en Argentina ser bicampeón que en Madrid. Un montón de Subcampeón. gente, pero todos mudos en Madrid. En Argentina, canto, bocinazo, levantada Sí, de bandera. sí. No hay como la pasión. Es en cierto Argentina. eso, Eso Paul. es verdad. Es cierto. Claro. no Aparte hay tiene una pasión. cosa, sacaron la copa de una bolsa de basura. ¿Lo No. viste en el video? Sí. ¿No lo viste? No. Sí. Una bolsa Ah. transparente, No. boludo. No una solamente bolsa. la sacaron en una bolsa de consorcio a la copa, sino que fue cuando se bajaron del avión, la dejaron apoyada en el asfalto. Eso lo vi. Pero esa Pero era porque la le querían verdad, sacar la verdad. fotos, Sí. le estaban haciendo. Era la verdadera. La que usan para festejar. No, sabemos cuando si va, era verdadera cuando, o no, pero no, cuando va al país ¿En el piso? elegido ya va, Es una réplica. va la réplica. Claro. Otra cosa que Sí. pasó, ¿Qué pasó, Pepe Luis? vos sabés que la Copa del Mundo la pueden tocar nada más que los Solo campeones. los campeones. O gente que ha trabajado para los campeones, sea cuerpo técnico, Campeones del mundo. cocinero, exacto, son campeones del mundo. Campeón del mundo. Tran la tocó. Sí, Pero claro. Trump hizo lo que quiso. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere, sacarle Ahora yo la me pregunto, roja. ¿quién se lo va a negar? No, usted lo puede tocar. Y bueno, Dios mío. claro. ¿Quién Dios le dice mío, que no? metido ahí en el medio, En porque medio yo de los entiendo. festejos. ¿Qué hacía en la aparte, foto? Claro, porque yo digo, el rey de España es lógico, estaba jugando España. Claro. ¿No? Pero después me dijeron, no, también estaban de México y estaban de Canadá. Sí, pero Claro, ni todos aparecieron. los presidentes. Los organizadores. Ni aparecieron. Sí, la Claro. señora que estaba al lado en el saludo. Sí, todo. claro. Ah, Sheinbaum. ella era la señora de Estaba México. Sheinbaum y Ah. Trudeau que estaban al lado, pero el que se llevaba todas las fotos era Trump. Ahora, Y es más, la copa la Infantino entregó estaba Trump. como loco. Ay, Infantino estaba pegado al lado de Trump, que era una cosa. sí, se garantizó una reelección. Infantino. Sí, chupacirio. Déjate de joder. En los festejos de los españoles, dice Besaber, quisieron prender fuego a una camiseta y no se prendió, se jodieron. Es Y para verdad. ellos, sí. ¿Una camiseta argentina? Sí. Sí. No. Y no lo pudieron Sí. prender. Y No para la pueden eso. poner. Vi cosas feas que no esperaba Anda de el los video dando españoles. vuelta. Atacaron a un muchacho que tenía la camiseta argentina en una estación de metro. Lo vi. ¿Viste? Lo Muy cagaron, feo. Que no, compadre. la verdad que yo decía, bueno, che. Hoy a Ay, la no me mañana vi parecía. en las redes algo que, viste que siempre que echarle la culpa a alguien, le echaron la culpa al presidente de la nación. ¿Por qué? Porque si miramos las 3 estrellas que tenemos en las camisetas hay una coincidencia. Que en los 3 años que fuimos campeones mundiales, nuestros presidentes de la nación tenían bigote. Ay, banda. Buah. Dale, Yo le- vamos ahora, Fijarse. sacamos la Detalle. ideología. Son datos. Yo, Son datos. Son datos. yo le Son echaría, datos. Ojo. yo le echaría la Hay culpa que por buscar otras un cosas. culpable. Yo le digo a Pepe Luis otra cosa. Había Las que veces hacerle salimos- bigote. Las veces que Claro. salimos campeones del mundo, había un arquero de River Plate. Datos. Ah, verdad. Buah. Datos. Es verdad. Yo me quedo con ese dato. El hincha de Racing no está convencido. Cada uno tira para su lado, viste, Datos. diciendo.
El No Pato sé. Filiol. El Pato Filiol. Sí. En el... El Pato Filiol en el 78. Claro. En el 82, Goicochea. Goicoechea de suplente. No, Pumpido. Pumpido. Ah, Pumpido. Pero era de Pumpido- Unión. Pumpido jugaba en Pumpido jugó en Unión. River. Sí, Pumpido era... Pumpido jugó en En el River. 86. Sí. No, Sí, sí, 68. Ay, en el 86 se lesiona y entra En el Goicochea. 86 es arquero de River porque salimos campeones de la Libertadores y de la Intercontinental. No, porque, con pero Pumpido. aparte va al Mundial y lo salva Goicochea cuando se lesiona, lesiona. siempre lo- Está bien, pero era parte de la delegación, igual que Armani en el 22. Había Y les arquero podemos de- decir una mufa. ¿Saben quién es? Claro. Shakira. Buah, Ah, pobre. hay que aguantarla. Shakira No, pero cantó Shakira- en el 2010 Waka Waka, España gana. En el 2022 no la tuvimos a Shakira como cantante. Tiene razón. Vuelve Shakira y gana España. Entonces un talismán para... Shakira no Para viene España. cantando todos Claro. los mundiales. Y eso que Cantó- le fue mal, porque Piqué era español y la digamos la, Tiene razón. Pero ella Tiene hace razón. un tema Le y rompió el parece orto. que Argentina no. Es verdad eso. Bueno, Están ahora con- yo son lo que todos digo datos. es una cosa, evidentemente somos muy importantes los argentinos para que nos envidien tanto. Para que quieran Por prender fuego en nuestra tanta camiseta. bronca Hay que una nos han moda tenido. anti-argentina en las redes. No sé Ah, si sí, en el mundo, sí, en sí. las redes. Sí. Eso se dio mucho también. ¿Viste qué Creamos- feo? Sí. Todo el mundo cantando en contra. Vos decís, Qué ¿por locura qué? que logremos En todos lados. ¿Será generar... esa envidia porque somos mejores? Sí. No sé, digo. Para Bueno, mí sí. España festejó con nuestra duda? música. Eso es positivo. España festejó arriba de su micro con nuestra música. ¿Cómo? ¿Qué Estaban música? sonando los palmeras, la Jodeme. música. ¿En serio? Sí, con la música argentina estaban festejando. Mirá, Qué no sabía bárbaro. eso. Sí, Ahora hay que eso- buscar- Coño, chicos, ¿por qué no el te festejo. ponéis tu música y te dejáis de Y joder? si no tienen nada, ¿qué van a poner? A Sabina, ¿eh? A ver, si la encuentro se las paso enseguida, Lo que porque lo En vi. Iglesias. No, no. Bueno, la verdad, nosotros lo que estamos agradecidos, como decía Omar, Sí, hay tal que cual, estar agradecidos sí, porque sí. la verdad que lo que hicieron. Sin dudas. Más el último partido olvidable Sí. fue el. Bueno. Tal cual. Pero la idea esa de poner las Malvinas como cuarta estrella me encantó. Me gustó. Me parece que está buena. Sí. Sí, Claro, no, lo que pasa es que si no se puede hacer una demostración política Exacto. en un evento deportivo, no sé no, si la las tenemos- Malvinas... La tenemos que usar para entrar acá. No, tampoco. No, No, tampoco. Sí, no pero se las puede. Malvinas la no podemos sé, usar porque para- eso es bien político. Para entrenar. No, la tenemos que usar nosotros. Ah, sí, sí. Acá, Nosotros. acá Como una decía, acá. camiseta personal. Claro. Porque si Claro. salís afuera te Los agarran. hinchas. Acá, nosotros. Sí. Nosotros. Vamos a hacer cuatro. Salí a la casa y te agarra Trump y te manda un cuento. Claro, claro. Ay, Dios Igual me mío. encantó que hayan exhibido esa bandera porque mucha gente, Sí. y sobre todo la nueva generación, se enteraron ahí y decían, ¿qué pasó con las Malvinas? Por ejemplo, Sí. tu hija. Sí, Claro. es verdad. ¿Tu hija tenía conocimiento? O, No se o lo pregunté, descubrió? no se lo muy buena. Mañana le voy a hacer una pregunta de eso. Claro, mañana la despertás. Pero sí leí mucho que muchas generaciones Sí. nuevas, incluso en muchos países, decían, che, pero ¿por qué dicen Mi eso? hijo. ¿Qué pasó? El hijo único que lo- se animó a hablar sobre ese tema fue Paredes. Cuando le hicieron la entrevista a Sofía Ah, estuvo Martínez, muy le hizo bien. una pregunta, Sí. le habló de las Malvinas, dijo, las Malvinas son argentinas y siempre lo van a hacer. Sí. Mirá. Fue el único No que se sabía. animó. El resto dijo, de eso no vamos a hablar, Claro. de esto no hay que meterse. esto Fueron no se queda políticamente nada". correctos. Qué raro, el único que jugaba en Argentina. Mira. Que ya no juega más en No, Europa. pero Ah. lo sacaron la bandera, las colgaron. No, Paredes es el único que Paredes dijo es el único eso. que dijo. Y es el Yo único que también juega en lo- Argentina. No, eso sí, pero Sí. digo, el que se animó a hablar cuando le hicieron la Sí. entrevista, el único que pudo Claro. que se animó a hablar fue Paredes. ¿Dónde juega? En Argentina. Bien, No juega en Europa. bien, por la duda. Bueno, hacemos un respiro con respecto al fútbol, aunque por ahí Sí. puede salir en cualquier momento, qué sé yo. Hablemos un poco de, no sé. Pasemos a otro tema. Relajémonos un poco. Demos una charla, ya está. Hablemos de- Después el domingo estamos todos tristes. Sí. Demos una vuelta de Boludo. ¿Tenías oro. cábalas vos? Ahí me queda Todas. Volvemos. Todas. Y bueno, no Sí, se sí, sí, puede. sí. Todas las cábalas las respetamos todas y bueno. Es sin futbolero. embargo, él. sí. Yo hice todas y cambié alguna en el medio también. Nosotros, claro, nosotros la mirábamos siempre en el mismo sillón con Vero y comíamos en el entretiempo. Siempre Bien. fue así, en el mismo sillón comíamos. Un día nos llamó Miguel Ángel Rodríguez, que vive muy cerca de casa, o él viene a casa, o nosotros vamos a la casa de él, y nos llamó para un partido que era el mediodía. Dice, che, ¿vamos o vienen? Y Verónica le dice, no, por cábala lo tenemos que mirar solo. Ah, váyanse a la mierda. Pero está bien. Váyanse a la es verdad, mierda. no, pero está bien. Es así. No, pero era por cábala, Es era. así, las cábalas se respetan. Pero bueno, si no, el domingo las se nos cábalas rompe. se respetan. Yo la respeté a la no cábala. Lo Sí. respetaste tarde, ¿no? Me fui a dar una vuelta La gente y misma no te cambió. estaba diciendo que eras move, que era que la Yo cumplí con la cábala y les avisé el jueves. que Lo de íbamos Mufa a es ganar. un chiste. ¿Vieron es un el chiste. show de Sí, medio tiempo?
Una una cagada. porquería. ¿Tipo fútbol americano? Una porquería. ¿Sí? ¿No te gustó? No. Jackie en una siesta. Y A mí previo al me partido pareció también. como grandilocuente, me pareció A como... mí me Son los pareció- reyes del entretenimiento, los Primero, yankees. a mí me pareció el video que porque estaba grabado obviamente, Madonna. de Madonna, que después disfrazada de pendeja salió, tiene 68 años y pobre, camina como una mujer de 68 años. Con Sí, Ronaldinho, obvio. Venía Ronaldo. caminando así que parecía un pato, Y horrible. Ronaldinho y Ronaldo al lado, que no estaban más duros. Eran los únicos brasileños sin onda. No. Estaban no. duros, no se movían. ¿Qué les pasaba? Y aparte, ¿qué hacían ahí? No se habla de los cuerpos ajenos, Se le daba pero... muchas emociones. Mucha noche encima tenía Después solo. estaba Speed, que siempre Yo no sabía que cantaba Speed. Cantó, boludo. Yo no sabía que Cantó. cantaba. No. Cantó nunca lo y vi. cantó, obviamente nos Estaba de odia. blanco cantando. ¿Eh? De blanco cantó. De blanco, Ah, mirá. exacto. No, Sí. no. Mirá. ¿Qué? Me vas a hacer un chiste. No. Bueno. Me lo cortaste justo. Bueno, a mí no me gustó, me distrajo de lo que estaba haciendo y Muy me largo, pareció sí, una eso cosa. sí. Y El Shakira mejor- moviendo la ¿cuál cadera, me fue? tiene la bola llena. ¿Cuál fue el mejor show de entretiempo a nivel mundial? ¿Cuál fue qué? El mejor show de De que se entretiempo. hizo. No, de entretiempo no. Del de Super show. Bowl. Nah, el de Colón cuando fueron los Palmeras Ah, no. y Zabaleta. No, bueno. Es que tendría No, que haber fue ido tremendo, los pará, Palmeiras. pará. Más grande, Pará, sí, pará. Pepe Luis. Pero lo vio usted solo. No, señor. no. Lo vio. Fue la migración más grande del fútbol argentino a otro país. La migración. Cerrame el ojete. ¿Cómo? ¿Qué ¿Y dice? a, y a quién? La migración más grande. La migración más grande. ¿Y a quién le ganamos? ¿Y cómo llegamos ahí gracias a quién? Que le ganamos a Racing. ¿Cuándo? ¿Qué No, dice? ¿De ¿qué qué dice? El habla? campeonato le ganamos. No, ¿De qué habla? En plena pandemia, pero tú ¿Pero de no qué? el boludo. ¿De qué habla usted? Mirá, quedó acá, Pero vaya a buscar los libros de historia, señor. Te muestra la teta encima, no sé. No se puede Ah, creer. sí. No se puede creer. Tenemos un videito de humor que no sé ni de qué miércoles se Ay, me trata, pero gustó, vamos a a ver. ponerlo así nos reímos un rato. Buenísimo, A ver, sí. dale, ponelo. Si está por ahí. Si está no. por ahí, si tenés ganas, viste, si no Está tenés trabado. ganas. No putea. Sí, a ver, ¿cómo era? ¡Está trabado! Está trabado. ¡Anda! Y viene Máximo. Poné play. Viene. Ah. Poné uno, Bueno, poné Aparece- el primero y después vamos viendo de a Sorprendenos. poco. Sí, Ah, se bueno, lo bueno. vamos a poner. Yo les cuento a todos los que están acá mirando. Aparece alguien detrás, acá, y le dice al aire a Adriana, mira, tenemos varios. Claro. ¿Vos cuál querés? O sea, es un diálogo entre ellos que usted Claro, no sabe estamos nada. pidiendo uno y no nos largan No, de Claro. se uno. escucha, se No, porque escucha. yo me imagino a la gente así en la... No, se escucha, Pasa. usted se escucha. Ahí está. ¡Ay, mi amor! ¡No! La carita. Ese fue Pepe Luis, esa Me maldad. conozco. Pobrecito. Ese lo le- Mi amor, La no le pueden hacer eso. Pepe Luis. un Pepe garca. Luis, fuiste vos. Ese lo elegí yo. Lo mira como Me encantando. encantó. Me encanta la carita, Poné me otro siento si tocado. querés. Ese lo elegí yo Oye, porque... Luis, ¿Qué pasó, hija? te voy a hacer una pregunta. A ver, dime. Si yo me llegara a aventar de aquí, de la Torre Eiffel, ¿me salvarías? Si te digo que sí lo harías. No lo entendió. ¿Cómo no voy a entenderlo? A ver, explícalo. Le dijo que se tire, que claramente no la va a defender, no la va a buscar. Bueno, le cagaste el chiste al tipo. Bueno, ahora el otro, porque este Tiro un es facto y me voy. Mi abuelo ver. siempre decía que el hombre que no baja al pozo es porque está tomando agua de la manguera. Esto lo mandó Pepe Luis, ¿no? Todos. Sí. Están de vacaciones los chicos. Pará. Claro, Pepe Luis. Ah, para Me la gustó. vacación de invierno. ¿Te gustó? Me encantaron. No, el último. ¿El último del pozo y la manguera? Sí, ¿Qué querés que haga que lo explique? dale. Dale. Porque hay mucha gente que se quedó afuera. Para los nenes que están viendo el programa, explícaselo. Claro, que estamos en una hora. Bien, ¿tenemos lo del de Legonal? Dale. En vivo, Gonal. Sí. Pero está acá, Gonal, ¿para qué lo va a pasar No ahí? importa, pero hay que verlo también. Sí. Acá todos me están preguntando qué onda el resposteo de Rosalía bardeando a Argentina. No lo ahora vi, vamos a hablar. no lo vi. Vamos, ya tenemos la votación final del campeonato. Mirá, nacional es mi de hermanito, instantes. ¿Cómo no, señor? Hoy le voy a contar la historia del señor Correa. El señor Correa era funcionario en su país, en un país latinoamericano, el que usted quiera, el señor Correa, y lo designan como embajador en el Japón. Esto quiere decir que tenía que hacer toda una movida, tenía que irse con la familia, ¿no es cierto? Entonces va, habla con su señora, habla con su hija,
Y también se tenía que llevar a la suegra. Dice la suegra, a mí me van a dejar entrar, a usted la dejan, suegra. Y viene conmigo. Yo, embajador de Japón, de mi país, vamos todos. Entonces van allá y se presentan frente al secretario de Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, no sé si es ese, pero dice, ¿qué tal? Yo soy el embajador, vengo de mi país, vengo. Hola, le dice el japonés. ¿Cómo le dijo? Hola. Dice, mire, yo vengo porque justamente, o sea, yo soy el embajador de mi país. Ah, perfecto. Dice, no, y yo quería justamente que me... Ahora le voy a presentar al señor ministro. Bueno, está bien, dice, yo me presento, yo soy el señor Correa. La señora es mi señora, la señora Correa. Ajá. La señorita es mi hija, la señorita Correa. Ajá. Y la señora grande es la mamá. O sea, no es Correa, pero es la mamá. Ah, entiendo. Venga, que le presento al señor ministro. ¿Cómo se meten todos en el despacho del ministro? Y dicen, señor ministro, acá el señor Culea. Es japonés, Marcelo. Japonés. No le sale. Y la vieja cambia la fonética, ¿vio cómo es? No, venga, no me abandone. Yo lo tengo así de lejos lo escucho. No, el señor, bueno, no repito de vuelta, ¿no? Señor, el señor Culea. Con esa cara. Y la señora Culea. La señorita también Culea. Y la señora Valiente no culea, pero la mama. Es muy bueno. ¡Me encanta! ¡Ay, Dios ¿Cómo mío! Marcelo potenciaba, no? Es genial. Tremendo. Se suspendió España. No, pero ¿qué te pasa? España, dice. Sí, mira, Suspendió España. ¡Qué ¿qué te bárbaro! pasa vos cuando te ves? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. ¿Te claro, divierte? Sí, forma parte de una época hermosa. ¿Cómo? Me divierto mucho, sí. No No agarrás miro solamente alguna lo mío, cosa de- miro todo, miro muchas cosas de Videomatch porque me aparecen, viste que ahora el algoritmo, vos mirás algo y te aparecen. Sí, Sí. te va Entonces apareciendo. miro cosas mías y me aparecen de Alacrán, de Pablo y Pachu, de Freddy. No, me divierto con todo. Videomatch a mí me gustaba mucho. Yo lo miraba desde Mar del Plata. Ah, mira. Fanático de Videomatch. Y después tuve la oportunidad de entrar, así que. Pero ahora te digo, por ejemplo, vos ves este tipo de cosas, ¿te acordaste de este chiste o lo ves, qué sé yo? ¿Lo tomarías de vuelta para hacerlo ahora? Es muy bueno. Vos sabés que este es uno de los chistes que más me piden, porque viste que el humor fue cambiando. Sí. Se Te fue piden modificando. el de culiar, te piden. Hay cosas que, claro. La No. gente tiene memoria. Hay cosas que ya no se pueden contar, que tienen que ver con la cosificación de la mujer, con la violencia de género, que muchos chistes contaban eso, y se naturalizaban ciertos actos que estaban mal. Yo todo eso lo fui dejando de lado. Y hay chistes que vos vas renovando. Este es uno de los que más pide la gente. ¿En Che, el serio? del señor Correa. Claro, porque termina el espectáculo y dicen, te vine a ver y no me vas a contar. Varios. Y, Claro. Sí, salí varios. y salí contando el chiste uno por uno. ¿Eh? Salí contando el chiste uno por uno. No lo cuento. Digo, bueno, vamos, total. Sí, pero total. me divierte. No, Pero, no. no, porque por ejemplo, a mí no me gusta verme. ¿Ah, no? Pero no, yo no hago humor tampoco, cosa que, bueno, si bien haces comedia y de pronto me sonrío y digo, ajá, qué gracioso, pero lo podría haber dicho de otra forma. Siempre No. estoy como buscando Como el pelo al buscando huevo. la corrección. Yo no me Eso. pongo a buscar videos míos, eso no lo hago. Ah, no, eso no. eso no, pero me aparecen y los Y miro. sobre Me todo Yo por te ahí si veo- invitan a un programa o algo, siempre algo Sí. te Y hay pasa, una cosa que está haciendo Beto Casella que te mete todos los días o una vez, toda la semana te mete y lo veo siempre y siempre ¿Qué mete? aparece. En el programa, no me acuerdo cómo se llama ahora el nuevo El programa de buena, Bendita. Buena TV, Buena TV. Ah, Buena TV. BTV. BTV. Está ¿Y qué siempre mete? ahí. ¿Yo? Sí. Ah, no sabía. ¿No sabías? ¿No Sí, te mamá. mandaron nada? No. Estás mirá todo, vos. casi todos los días estás. Mirá vos. Estás Un vos, abrazo grande, está... ¿Cómo se llama el que tiraba los papelitos? Rodolfo, Alacrán. Alacrán y alguien más Los estaba. Jaimitos. Pacho está en vivo ahí. Pacho está Claro. Pacho vivo. está haciendo el Sí. alemán. Pacho es un hijo de puta. Sí. Ah, me mata. Lo que lo quiero a Pachu porque... Eh, Ladri. me No, mata. no. Me mata. El otro día contó el mismo chiste, uno en alemán y el otro en japonés. El mismo, boludo. Lo contó a la tarde
no me acuerdo, en un streaming y a la noche con cosas, claro. Pero el quedó público grabado. se renueva menos Pepe Luis. Claro. Menos Pepe que lo mira todos los streaming. Claro, ese es el problema de las redes hoy. Claro. Vos contás algo y enseguida se te repitió el Claro. toque. Y aparte te afanan. Encima. A la gente le dice, este está buenísimo. Antes bueno. sorprendías vos, porque Claro. a mí me contaban un chiste en Salta, yo te lo traía acá y vos decías, qué guacho, ¿dónde lo sacaste? Qué original. Ahora es imposible. No. Ahora ya está, lo suben en Salta, ya dicen, mirá qué bueno, y uno lo subió a Instagram, listo, ya está. ¿Llego acá, te lo cuento? Sí, lo escuché, recién lo escuché acá. Ahora, ¿vos tenés algún humorista predilecto que vos digas? ¿Hoy? Ese sí. No, en su época me gustaba Don Luis Landricina, que el otro día me mandó un saludo hermoso. Oh, qué lindo. Hermoso, lo tengo ahí, después te lo voy a mostrar. Escuchá. La Andricina nosotros lo usábamos. Teníamos una disquería, yo era muy chico. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que tenías una disquería porque me lo has contado. Poníamos los parlantes y a la mañana arrancábamos con la Andricina y la gente se paraba a escuchar la Andricina. Se juntaban en la puerta del teatro de hecho la mañana, cagado de frío, a escuchar la Andricina. Era muy curioso lo que generaba ese hombre, porque te hablaba de algo que vos sentías que habías estado ahí. Claro. ¿No? Te metía en la historia. Eso, ahí está. Te lo contaba de tal manera que te pintaba un cuadro que vos decís, yo estuve ahí. Claro, era un cuentista más que un Cuentista, humorista. Una gran, totalmente, a mí me sí, parece, ¿no? Que era. A mí me encantaba. Pero vos decís, un humorista, aunque sea extranjero, a lo mejor. No, hoy, qué sé yo, me divierto. Sí, bueno, yo admiro lo que Milei. no puedo hacer. Por ejemplo. Hay un humorista, pará que se me fue el nombre, qué mal que estoy con los pasa nombres. nada, a mí me Yankee, pasa lo pará, mismo. ya me voy a acordar. Jimmy Yankee. Fallon. No, Jimmy Fallon no. Que tiene mucho humor negro. Ah, Yo cómo no me hago gusta el humor humor negro. negro. Cómo me Lo gusta. tienen que escuchar. ¿Cómo Pará, me pará, gusta? pará. Vos ¿Te lo- gusta el humor negro? Oh, Uy, demasiado. me río solo, boludo. No, pero este Yo es... le pido por favor que no lo haga. Me río solo. Le digo, ¿esto lo puedo mandar para el streaming? Le No. digo a ella, no, me dice. Pará, no me puede estar pasando esto, que en este momento... Suele ¿cómo pasar estoy? estas cosas Sí, porque es estamos. horrible. Que uno siempre tiene la memoria. Tantos nombres. ¿El humor No, negro pará, está pará, prohibido, Sergio? No, No, hay prohibido no está. stand-up de humor negro. Si vas después de la medianoche al bueno, teatro. está bien, pero no sé si la gente cómo lo toma, a eso me refería. Y pero si vos vas Van, a ver, van, está a el ver público. stand-up de esa persona es porque te Sí. gusta el humor negro. No, bueno, está bien, pero por ejemplo, Sergio Gonal tiene un humor blanco. Sí, Si yo no mete- haría humor negro Ah, porque la sí, él gente mezclaría. sabe, claro, la gente Claro. sabe lo que yo hago, es como... No es como ir a ver a Corona. Claro, qué sé yo. Vos lo ibas a ver a Corona y sabía que te iba a decir culo. Claro. Es como si entras a un restaurante a comer un sushi y te sirven un taco mexicano muy picante. Vos decís, Claro, no, pero esto no es lo que yo claro. quería. Claro, no Claro. es el perfil Claro, de humor no es lo que cuando vine vos a ver. entras a ver un humorista, sabés lo que vas a ver. Claro. ¿Lo encontraste? Pero el No, humor re- negro, No, Pepe, tranquilo, búscalo funciona. tranquilo. Que mientras Ya me tanto acuerdo. nosotros le contamos, porque Paul Sí. pregunta ¿Quién es lo, de, Rosalía? lo del reposteo de Rosalía bardeando a Argentina. ¿Cómo se puede explicar, a ver, en pocas palabras? A ver. Porque es demasiado sencillo. ¿Quieres es que te lo demasiado resuma? complicado. Resumilo, dale. mientras Mía, que Sergio es lo una encuentra. actriz porno mexicana, iba a decir, me quedé Mia con los Khalifa. tacos mexicanos. Mia Claro, Khalifa. española. Me suena a algún lado. Hizo el video. ¿Se acuerdan cuando Argentina ganó? Que hicimos el video de Qué hermosa mañana, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, esta chica hizo algo parecido, pero usando la canción La Perla, que es de Rosalía. Ajá. Donde obviamente La Perla tiene como unos pedacitos de estrofa que dice del terrorismo, del robo, de esto, del otro, no va muy lindo, y se lo dedica a Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque Mía fue todo el partido anti-Messi. Era bardear a Messi, bardear al país, bardea, y apuesta $1 millón que iba a ganar España. Ajá. Entonces al otro día va y sube este video. Eso es párrafo aparte Mía. ¿Eso hizo Mia Khalifa? Esto Sí. hizo Mía No te voy a consumir más, Khalifa. Mia Khalifa. Pero Bien. ¿qué sucede? Rosalía ve el video que sube Mía, le gusta y lo repostea. Ajá. Y ahí es donde cae Rosalía en este show de por qué Rosalía está a favor de bardear al país sabiendo que dentro de 2 semanas va a estar acá. Tiene 4 shows. 4 arenas Que tiene. están vendidos, además. Pero Rosalía medio se estúpida. defendió y dijo, yo lo reposteé porque usó mi música, que La Perla en realidad Bancate el vuelto. La Perla era dedicado a un ex Bueno, tóxico que tuvo pero si tenés que Rosalía. explicar No, tanto, ya está. chao. Para mí No. fue Rosalía. A ver, fuiste. Rosalía, ¿quedó pegada o no? Porque Rosalía en realidad no hizo nada, reposteó nomás. Si vos reposteas Claro. algo, Ya te está, tenés que parás. hacer cargo cuando sos una persona Claro. pública.
¿Encontraste el nombre? Sí, Más Ricky motivado. Gervais. ¿Quién? Ricky Gervais. Ricky Gervais. Ah, sí, Búsquenlo. sí. Es muy bueno. Pero es muy inteligente de la manera Me que lo gusta hace. el humor sí, negro. sí, vos sí. sabés. Y dice, dejen de mandarme carta de documento, chicos, por favor, es humor, todo lo que yo hablo es ficción, no existe. Y es real, está bien lo que está diciendo, pero hay gente que se siente ofendida, ¿viste? Que hoy Bueno, ¿Dónde es él? vos tenés Pues un no lo artista. conozco yo. Estados Unidos. Ah, no, no, Y, ¿pero español o hablan español o...? Está todo doblado. Ah, Está todo que doblado. ¿Qué tiene? tiene problemas Y de... los chistes de siguen siendo... cervical. Claro, porque es contorsionista. No, aparte. pero digo, y los chistes siguen... Los chistes siguen siendo graciosos a un doblado, porque a veces el humor Te norteamericano... va a causar gracia, miralo. Bueno, te va a vos causar tenés mucha un gracia, está en artista que hace Netflix. humor negro, pero es muy especial. Es distinto. Es muy distinto Lucho también. Miranda es A vos te distinto gusta porque- mucho lo distinto. Sí, Todos son sí, distintos. No digo No, nada. pero No, pero Lucho- cortalo de Lucho porque eso está bueno. Pará, primero, nosotros lo veníamos siguiendo a Lucho en la oficina desde hace mucho tiempo. Lo Porque nos alcanzaste gustaba enseguida. lo que él hacía. ¿Eh? Lo alcanzaste No, enseguida. no. Y lo Nos venía gustaba lo que él siguiendo. hacía. Nos gustaba, él hacía sus espectáculos en Chile. Y yo le decía a Brian, che, mirá qué bueno este pibe, a ver si lo podemos contactar. ¿Qué hace Lucho de distinto? Lucho tiene una discapacidad. ¿Está? Él habla a partir de su discapacidad y de todas las... ahí está, Ricky Ahí está, Gervais. Ah, Este, sí, crack. claro. El de The Office. Y Sí. tiene una serie muy buena, que busquen la serie que grabó él, que es su esposa con cáncer, Sí. se muere y le dice cómo tiene que vivir la vida. Y entonces le de Afterlife, ahí está. Afterlife. Claro, es genial esa serie, chicos. La mujer le deja dicho cómo tenés que vivir la vida a partir de mí. Y él intenta, es muy bueno, él intenta hacerle caso a la mujer, pero claro, era la mujer la que le que decía tenía lo que que... hacer. Claro. Bueno, miren esa. Escuchá. Sí. La vamos a mirar y yo después se las cuento al final. Sí, es Lucho. Espoleo todo. Espolea Hay todo. una Ok, espera, pregunta. terminamos con Lucho. Ah, sí, vamos con No, Lucho. no, entonces Lucho, lo que nos gustaba, yo tengo un chiquito con discapacidad, siempre lo digo, Lucas. Lucas. Lucas es un fenómeno y la gente, muchas veces la sociedad, no sabe cómo tratar a los chiquitos con discapacidad. Entonces, desde la ignorancia dicen, uy, ¿qué hace? Sí. Y la realidad es que son chicos normales. En mi caso, Luquitas te entiende todo, el único problema que tiene Lucas es que no puede sacar para afuera lo que él te quiere decir. entiende, claro. ¿Entendés? Pero él te entiende perfecto. Le decís, Lucas, Claro. vamos a cosas, vamos, listo, arranca. Va, cosas, hacemos O sea, que tres- Lucas, cuando vos lo tratás así, debe ser un pelotudo. No, claro, por ejemplo. Alineados. Pero 3 veces por semana nos vamos a natación. Todos los lunes, miércoles y viernes con Lucas. Y tenemos costumbre divina. Lucas, te corro una carrera, te corro una carrera. Y cuando está cansado dice, nada. Bueno, listo. ya está. Ya nos entendemos, ¿me entendés? Claro, Claro. ¿no? Che, los huevos. Eso veíamos nosotros de Lucho. Decíamos, mirá qué piola este pibe. Porque él cuenta que todo el mundo lo trata, ay, el angelito, Claro. qué luchador, flaco, mirá cómo tengo la mano, ¿qué quiere que luche? Entonces, claro, Ese es el te humor dice- que hace. ¿Te das cuenta? Ese es el humor que él hace. Me Y vos encanta. te morís. Me Porque vos encanta. decís, hijo de puta, pero te lo está contando desde su lugar. Claro. Si yo lo hago es una falta de respeto. Y aparte he visto que él puede cargar a su... No es que carga. Al final dice, bueno, él hace todo un espectáculo de 1h20. Y los Mierda. últimos 10 minutos de espectáculo dice, ¿hay alguien que quiere tomar la palabra, que quiere hablar conmigo? Lucho, ¿cuánto se llama? Lucho Miranda. Lucho Miranda. Buscate algo de Lucho Miranda, porfis. Entonces Luchos, ahí ¡Ya va! aparecen muchos que dicen, yo quiero hablar, porque claro, tienen la misma vivencia que él, y empiezan a hablar, y esa interacción que tiene con Es chiquititos tremendo, que tienen es diferentes tremendo. complejidades, a vos te deja, terminás el espectáculo y decís, uy, ¿de qué me quejo yo en la vida? Claro. ¿Entendés? ¿De qué me quejo? Pero- Hicimos un gran Rex con Sí, bueno, Lucho pero yo el me río. 30 de abril y lo repletó. Lo chicos. reventó, No, lo reventó. qué Sí, bueno. lo reventó. No, Es no, más, no, yo le fue una mangué cosa- entrada y no me pudo dar. Pagar No, una fue entrada, tremendo. porque- Ahora, si la comprabas, capaz sabía. Claro. No. Acá no lo había. tenemos, acá No lo había. tenemos a Lucho. Ese es Luchito, sí. Ah, mira. Luchito, Pero gran amigo, a mí me un hace fenómeno. reír mucho. Mucho. El Te ida y hace vuelta reír a mucho ese me Lucho, mata. sí, sí, ¿Habrá sí. algo con Ida y audio vuelta para tremendo. escucharlo un poquito a Lucho? Estaría buenísimo. No, es que no habla, ¿eh? Es mudo también. No, pues yo lo vi. Yo vi un pedacito. Es mudo y tiene 3 dedos y habla por No señas. seas malo. O sea, que es tartamudo y Luchito es tiene un Parkinson. fenómeno, gran amigo Lucho. Qué lindo. Fenómeno, a ver. ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando con él? Y 2 años va a ser ya. Vamos. Gran Sí, descubrimiento. Sí, Gran descubrimiento. sí. Han pegado mucha onda. Son chicos, viste, que
La verdad es que son muy agradables trabajar con ellos. Vos sos un gran descubridor de talentos, al margen de que Lucho por ahí ya tenía su tiene que cambiar la carrera camioneta. hecha, ¿no? Pero, ¿te acordás cuando trabajamos juntos en Mar del Plata, hicimos Aerorrisas? Era que estaban Sí. los dos chicos de la que vos Sí, Cañito y sacaste- Lulay. Cañito y está. Cañito y Lulay, ¿te acordás? Pero ahí hubo un torneo, ¿te acordás? Torneo Ahí de era humor. sí, también. Hicimos un concurso, Un casting. concurso, un casting. Pero un un casting concurso, en formato de sí. concurso. sí. Iban a ganar ellos, ya lo teníamos elegido. Ganaban eso y un viaje a Bariloche. Bueno, Casting, esos trucha. chicos eran muy graciosos. ¿te acordás? Muy graciosos. Muy divertidos. Muy gracioso. Lo que pasa es que trabajar en teatro requiere de una cierta disciplina. Claro. No es lo mismo que trabajar en la calle. Claro. Y ellos En la laburaban en la calle. Rambla. Mira, esto nos dijeron los chicos de Circo Marisco este año. Nosotros, Brian, en realidad, les propuso hacer temporada. Los chicos decían, no, temporada, no, todos los días hay que trabajar. No. Oh. Bueno, de movida, un día nos vamos a comer y dicen, no, claro. Dice, nosotros no queríamos hacer temporada, porque nosotros tenemos que ir a la plaza, armar el sonido, Claro. desarmar el sonido, irnos para casa, cargar los parlantes, bajar los parlantes. Dice, acá llegábamos al teatro y teníamos todo. Hasta Nos agua. ponían la cosita, tac, una botellita de agua y dice, y era a laburar. Dice, la verdad que nunca hicimos. Pero eso es lo que tiene el teatro. Si vos lo haces ordenado, hasta es mejor. Claro. Pero se ve que Cañito y Lulay no... No lo entendieron nunca. No le Cañito gustaba. no sabes lo gracioso. No, lo gracioso. Yo tengo una disparencia hepática. Eso es, mami, no sé. Mami. No sabes lo que tienes tú. Es que yo cuando era chico nunca me... Como me concentré en saber qué tenía. Yo decía que era Terminator. No, igual esta discapacidad a veces sirve. En una vuelta del colegio tuvimos que ir a pedir plata a semáforos para irnos de viaje. ¿Me usaron a mí? ¡No! Me pusieron maquillaje. Y le íbamos diciendo a la gente que me había atropellado un camión. ¡No, recién. no! Y yo le hacía... Tú pagaste toda la gira de estudio a todos tus compañeros. Nico. ¿Te das cuenta? Es un genio. Hola, Es un Lulita. genio. La verdad es maravilloso. Y aparte lo bien Y que es le hace verdad. a ese chiquito que está hablando. Participar. Participar. Hablar como uno más. Se Como siente- vos, como yo. Porque Claro, vos que pensás no le hasta tengan hace- lástima. Claro, pensé Que que hasta trate de hace no unos hablar como años, yo. por ignorancia, la gente casi siempre los dejaba relegados, en un rincón, no hablaban, no sabían cómo... Lucho encontró la manera de que vamos de igual a igual. Claro. Eso Sergio, está buenísimo. Es verdad, a veces uno se tara con Sí, el trato de me chicos pasa- con discapacidad. sí, totalmente. A mí me pasa. Claro. Que no sabes qué mierda decirle al padre, que no sabes qué mierda decir nada, y hasta lo terminás ignorando por no decir el nada. desconocimiento. Por desconocimiento, tal Desconocimiento, cual. Claro, es cierto. No, Lucho la verdad que es un fenómeno. Lo voy a ir a ver. Y en esto, para no quedarme con lo que dijo Adri, dijo, vos sos un gran descubridor de talento. No, creo que se ha desarrollado un olfato parecido en Brian, porque todo esto Brian, con los chicos de Circo Marisco, por ejemplo, con Lucho mismo fue entre los dos, pero Brian también tiene una... Ahora, ayer estábamos mirando de Pergolini. Sí. ¿Viste que Pergolini hizo el programa con 2 perros. Brian hace 6 meses que me dijo de esos 2 perros. No. Y yo no lo vi. Y Ah, ayer yo- me mandaba mensaje, me decía, papá, mirá, le digo, Lo estaba viendo, lo vi. Muy graciosos Claro, los perros de yo mierda. No se me O sea, ocurría, son- y van a hacer un teatro... Claro, ¿en son serio? como ¿cómo se llaman los Muppets? Claro. No, ¿cómo se llamaban los dos que estaban, que se murieron? Caroso y Narizota. Caroso y Narizota. Ah, Caroso y Narizota. Pero Solamente son que- más para adulto, ¿no? Por lo que vi. Y No sé, sí, ayer lo vi Los con perros, Mario y... los dos muñecos que hacen No. videos. Que están Sí. en videitos. son dos perritos. Sí, pero son marionetas. Como Ah, Caroso y Vi el Narizota. programa anterior de la semana pasada de Pergolini dijo, voy a tener unos perros porque se iba Rada a hacer teatro. Claro. Sí. Entonces le iban a reemplazar con unos perros. Pero no sabía que perros... Estuvieron anoche. No, Anoche lo vi. Bueno, pero Brian ha desarrollado ahí un olfato interesante. Bueno, pero obviamente después de trabajar, ¿cuántos años hace que trabaja con vos? ¿Desde chiquito? Toda la vida. De los Toda la 18. vida. No, tiene 40. Sí, ¿Qué, 22 40 años. tiene ya? 40. Dios mío. Sí, sí, sí. 34 es mío, bro. Y nosotros tenemos 4. 34 tenemos nosotros. ¿34 de qué? ¿De No, qué mi hijo, tarado? boludo. ¿Qué tarado que sos? Bueno, pará, nosotros tenemos 34. Después agréguenle la La edad que quieran, eso Claro, sí. nosotros Eso, 34 ya los tenemos. ¿Vieron Eso las es. fotos laburando ustedes dos juntos? ¿Nuestra? Sí. Ay, ya. Hay Tiene que haber una varias. foto, no sé Sí. si, ¿En la radio? si están por ahí, ¿no? A ver,
¿Están las fotos nuestras en las que trabajé con Sergio? ¡Pará! Te dijo. ¡Pará! De Dice Colonia. así. Hermoso. Aerorisas Argentinas. Aerorisas Argentinas. Ese Mario- que sea temporada en Mar del Plata. Mirá, el debut de Sabrina Rojas. Exactamente. La Jimena negra Capristo. Sí. Mario Mario Sánchez. Sánchez, qué fenómeno. Palmó Mario. Mirá lo que era. Qué fenómeno. Mario. Espectacular. En el Teatro La Campana fue Teatro eso. La Campana. Exactamente. Sí, que señora, salía un avión por el escenario. Qué impresionante. Claro, hermoso espectáculo ese, que Sí. lo produjimos acá con el amigo. Hermoso espectáculo porque era un viaje alrededor del mundo y en cada lugar donde aterrizaba el avión, qué sé yo, en París un musical del Folies Bergère, en Disney un sketch hermoso donde Adri hacía de la pata Daisy, Ay, qué... Mario hacía de E.T.. Dios. ¡Qué dulce que era! Era maravilloso. Y Ay, vos qué hacías de gracioso. Shrek. Y yo hacía de Shrek. Era maravilloso. Qué buenos muñecos, boludo. había Mira, en vos, la eso. risa está servida. Este fue el primero que hicimos con Gogó Andreu. Con Bobito Andreu, mirá. Mirá La risa qué está servida en el bárbaro. conserva También variedades. palmó. Qué bárbaro. Che, qué ¿Cuántos juventud, recuerdos? mirá cuánto pelo tenía yo. Sí, mira yo qué flaca que estaba. Bueno, Qué esto bárbaro. también es de Aerorisas Argentinas. Ay, Siempre no un lo debut. En el otro, en La Risa Está Servida, debutaba... Lorena Eh, Ligi. En el verano había debutado Rocío Marengo, en el Ajá, teatro. Sí. Y Hijo de acá en el puta. invierno, el Pato Venegas. Tenés El razón. Pato debutó con Que nosotros. nunca me olvidaré la anécdota del Pato Venegas, yo creo que te lo conté. El día del estreno, la voy a contar para que sepan favor. todos. Día del estreno, teníamos el vestuario nuevo, qué sé yo. Yo tenía que salir por primera vez en mi vida, que nunca lo había hecho, a hacer tipo una... ¿Cómo haces cuando haces un monólogo con la gente? Para La un animadora, el Era un juego, juego sí. con la gente. Sí, claro. Y tenía un vestido que era violeta y negro, no me olvido más. Yo estaba muy nerviosa porque no lo había hecho nunca, un juego que él sí está acostumbrado. Entonces, para él era, no, vos salí, decís, bla, 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 bla. Y aparte la rapidez de... Yo tenía unos nervios, no podía. Estoy por salir al escenario y Pato Venegas me dice, ¿vos sabés que ese vestido no te favorece? No, esperá, no fue Rodito nada. de forro. Te hace las caderas muy anchas. La puta que te parió. Primero, ¿cómo me lo vas a decir? Claro. Primero, no te lo pregunté. Claro. Segundo, Claro. ya lo habías visto con el ¿Qué le ensayo. contestaste? Me quedé helada, porque yo lo que tenía que pensar era que tenía que salir a hacer el juego, que lo hice como el culo, además. Es más, tanto fue así que lo sacamos, ¿o no? Lo sacamos del espectáculo. No, estaba haciéndolo al juego, yo me acuerdo de esto. No, estaba haciendo el pensando juego en el mi- día del debut y se da vuelta Adrián y dice, ¡Sergio! ¿Cómo es esto? Porque ya mi cabeza explotó. Quedó muy Imagínate divertido. para una mujer Ay, Dios. que estaba haciendo algo que Sí. si bien tenía años de profesión, eso no lo había hecho nunca. Y un idiota, perdón, No, Pato, no, te lo Pato, digo con cariño. Pato. En Menos ese momento, tacto. ¿cómo le vas a decir a una mujer que el Claro. vestido te ensancha la cadera? Anda a cagar. No. Pero capaz para un hombre fue positivo, capaz él te vio como con caderas más amplias. No, me lo dijo como Y crítica lo de que dijo no me queda como, bien. mirá qué No, caderona le que dijo te que estaba hace. gorda. Me dijo tratando que me hacía de la cadera defender. ancha. No. Estoy pensando en el ¿Podemos negro. contar? Imperdonable. ¿Pueden fue eso. contar quién era Gogó Andreu? Porque seguramente mucha Mucha generación. generación no sabe quién era Gogó Andreu. Gogó Andreu y su hermano Tono eran dos comediantes de acá de la Argentina, pero los comediantes de antes no eran los comediantes de ahora, era gente muy completa, de mucha formación, tocaban instrumentos, cantaban, bailaban. Gogó también era compositor, tenía hizo un temas tema. como El Caramelo Santo, que en su época sonó muchísimo, y hoy actualmente hay una banda que se llama El Caramelo Santo, en homenaje a Gogó. Entonces, para nosotros trabajar con Gogó fue todo, la verdad, un placer. La verdad, Gogó tenía 86 años y un espíritu. Nosotros me acuerdo que reabrimos un teatro, el Teatro La Campana, justamente, en el 2004. Y ahí arranca Gogó con nosotros. Y claro, viste, los preestrenos... Y después o no. Son no, la Campana. Sí. Los preestrenos son, ensayos muy largos, ¿viste? Y un día eran como las 4 o 5 de la mañana y no estaba Gogó. Y Gogó, y dijimos, y bueno, pobrecito, 86 años, habrá ido a dormir. Y lo empiezan a buscar y estaba en un bar a la vuelta,
tomándose un whiskycito. Dice, no, papito, yo me tomo un whiskycito. Y se quedaba el hombre con nosotros, disfrutaba. Era el único que hacía 3 funciones, decía, hagamos 3 funciones, papito, por Dios, 3 funciones. Qué época, 3 Qué funciones. maravilla, qué maravilla. Lo que era el teatro en esa época, Qué con el época. teatro repleto. Me acuerdo que salíamos de la última lindo, función. Y nos íbamos a comer. No, ¿qué íbamos a ir a comer? 5 de la mañana. 5 de la mañana, hemos salido muy temprano, ¿te acordás? Sí, lo único que Manolo ya había cerrado. Muy tarde salimos. El día de la estrella No sé si Nos a las 5 o a agarraba las siempre 4 la madrugada. No Sí, sé a dónde madrugada. íbamos a comer, pero nos agarraba El día de la estrella madrugada. de Nos mar quedamos nos fuimos. charlando. ¿eh? No pudimos. No. Hicimos función. Otro día se nos inundó el teatro. ¿Te Muchas acordás? anécdotas tenemos. Muchas ¿eh? anécdotas. Un día se nos exactamente. inundó el teatro. Y Sergio y yo y- sacando el. sí, sacando a el agua. baldazos el agua, porque teníamos entradas vendidas, decíamos esto. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí. Oh, Sí, Pero hay que tenía que hacerlo. ser temático, una lanchita y lo llevaba Claro. hasta la fila que se No. ubicaba. Era un avión. Qué manera de Bueno, laburar, estabas qué lindo. amortizando. Qué lindo Claro. que era eso. Tenía Muy que linda, hacerlo muy linda temático época. rápido. Claro. Cuando era una época donde vos sabías que estabas haciendo un buen espectáculo y nada más tenías que esperar a tener la varita que te diga, dale. Claro. No como ahora que te rompes el alma, gastás la plata que no tenés y todo lo demás y la gente por ahí no va porque no tiene un... Porque me parece que hoy hay menos circulante y la gente tiene menos dinero en el bolsillo como para andar eligiendo. Eligen uno. Claro. Sí. ¿Qué sé yo? Porque hoy una platea, el otro día estaba la de Franchella, 90.000 pesos. 80 No, lucas te iba a claro. decir. Claro, Carísimo. entonces vos decís, bueno, No, es Una parejita es un son número. una parejita son 180 lucas más un estacionamiento, 20 lucas más. Ni hablar si Mala salís a cena. comer. Y una Cena. cenita te va a tener que ser y por ahí cualquier lado con un vinito son 80 lucas más. 3 Por eso gambitas. El éxito está como mal repartido. Está ¿viste? Rocky, es Franchella, Claro. es Está 3 o sectorizado. 4 y después Tenés todo lo razón. demás, como dice Adri. Es una Y si tenés pelea. que comprar o vender, Adriana Bocarías en una Y cosa. yo, obviamente, Claro. si tenés que comprar, vender o invertir, yo les recomiendo Banco de Joyas, A mira. ver. Rápido. ¡Pará! ¡Ole, A ver. ansioso! Si tenés que comprar, vender A o ver. invertir, y yo te... El Banco de Joyas. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Perdón, estábamos contando de una. Se lo estaba diciendo a Nico. Estaban hablando de mí. No. Este Pepe Luis. Un tipo que va a comprar una estufa, porque viste que los fríos que están, y le dice, ¿cuánto está la estufa? Y dice, 4 millones de pesos. Viejo, esto es una estafa. No, es una estufa. Le dice. ¿Qué pasa? Tenía que ver. Pero te pasa esto, Sí. que obviamente, no sé si sentís la obligación, pero No, por ahí pero- te gusta esta cosa de tener que siempre contar un chiste o... Pasa ¿a no te hinchan bastante. bola, huevo, no? No. Adri, ¿cómo me reí con la argolla? Perdón, Con la perdón, argolla. pero, o La sea, argolla yo te hoy estoy andaba. prestando atención, pero es imposible hablar de eso. ¿qué? No, porque en realidad en el programa que tenemos al mediodía en Caras TV, Ah, yo hago un programa en Caras TV Muy que bien. se llama Red Carpet, que con Andrea Viso, bien. y que hoy tenía la argolla parada. O sea, Por era... lo general no. ¿Cómo no. es Bueno, eso? ahí va. Otra les cosa cuento. se para. No. tiempo. El aro de argolla, que era muy grande. ¿La argolla? La argolla era enorme. Entonces le salía el pelo y la argolla por acá. ¿A ella o a vos? Y ella dijo... ¿A mirá, ella? ¿O A a ella. vos? A ella. A ella. Y ella Dice, mirá cómo logré que se me parara la argolla. Y estamos en Red Carpet, o sea. Finoli, paquete, Ni Mia paquete. Khalifa se anima tanto. Claro. Paquete. Era tremendo, pero bueno, nada, nos empezamos a reír y como es un programa en vivo, por más cara que sea, la gente paquete también se ríe de esas cosas. Olvidado. Obvio. Mira, y la gente lo Olvidado. enganchó enseguida. Argolla, el nuevo spot de Banco de Joyas. Ah, claro, porque lo nombró, Te hizo... sigue a todos lados, promoción. veo, Melina. Te sigue. Sí, Melina está en todas, no para, es Muy una bien. cosa de locos. Te sugiere, te hace videos, te dice que tenés que etiquetarla, todo, no sabes lo que... Muy bien. Sí, está en ese, una mandá un cosa beso, impresionante. claro. Claro. Mi amigo de Carna recién había escrito que hagas una comedia con Carna.
¿Con carnita? ¿Te dijo Melina ¿Quién que haga dijo? un arco de Melina? Ah, Melina dijo. Melina debe saber hasta la historia. Si sabés historia de Sergio, contala, Melín. No, Melina, ¿Alguna Melina anécdota de participaba- Sergio? Participaba mucho en las cuareternas porque es gran bailarina griega. ¡Claro! La tenés que traer acá a bailar Claro. griego. Traela. Claro, Traela nos acá dijo, que te nos baile dijo, griego lo que acá. pasa que acá, como no tenemos bueno. tanto espacio, Ah. en realidad lo que traemos a los invitados son los que se tienen que No, sentar pero deberías acá. traerla. Ella te baila acá en cualquier lado. No, Pero si ella nos está en bailó. Gualeguay. No, si nos bailó. ¿Qué fue lo que Carnaval nos bailó. Nos Ah, mandó ¿ya un vino? video. No, nos mandó un video de video, carnaval, porque ella sale en Gualeguay. Muy buena bailarina. Sí, baila espectacular y Bien, Sergio Melina. Lobizonte, dice Sí, Melina. gracias, Claro, Melina. Ya vas obvio. a venir a bailar. Pero no, mandanos un videito, porque ya tenemos que terminar el programa. Sí. Ah, Obvio. sí, Sí, ya en un ratito terminamos. El otro día te mandó un pedacito de torta al programa. Ah, sí. ¿Por qué un ¿Qué pedacito? pedacito? Mordido, ¿no Vino estaba? al canal. No. Sí. Allá al canal de... Al canal que queda en Barracas, lejos, que ella vive creo que en Palermo, no me acuerdo bien, y trajo una cajita tipo la cajita feliz, Sí. con un pedazo de torta adentro, porque había sido el cumpleaños. Mira qué buena onda, Meli. Obviamente, se la genia, Genia, Un pedacito Melina. debe haber sido de la vela. Muy bien. No, maravillosa. Y también vino un día, me estaba vistiendo, me estaba preparando para el Martín Fierro. Llego y me asusté porque la vi ahí. Y estaba parada, no sé desde qué hora, porque yo no había dicho a la hora que iba a ir a probarme el vestido. Pará, ¿y dónde te Y me agarró? trajo, porque habló por 10 veces, lo llamó al modisto, le preguntó a qué hora iba a ir, hasta que el modisto supo a qué hora iba a ir, Aldo Sotomayor, un Y sí, te genio, apareció. y apareció y me trajo un pañuelito precioso. Qué linda sorpresa. Que, Qué linda sorpresa. Sí, realmente siempre aparece en los moditos. Y aparte participa todo el tiempo, ¿ves? Todo el tiempo. Participó hoy todo el tiempo, Sí, incluso siempre. mandando cosas desde el mundial y todo eso, así que Qué Melina... genia, Siempre cualquier momento está. se nos cae. Sí, ¿Eh? sí, Que sí, nos sí. caiga con algo. Una Ya va a torta, venir, algo para ya va a comer. venir. Claro, Ahora, sí, para nada. ella me La vamos a, pidió que la una vamos a vez de- invitar para cuando haga el debut Sergio en el teatro. Dale. Claro, ahí está. Y le va a llevar Así torta. le va a ver a Sergio. Obvio. Viene, Le va a viene llevar al teatro, torta. viene. ¿Cuándo es el debut? El 4 de septiembre. Tenemos el flyer por 4 ahí. de septiembre, sí, el más nuevo de los viejos. No ¿Por qué? hablamos del Por- paso del tiempo. ¿Por y- qué el más nuevo de los viejos? Porque todos los días uno intenta ser el más nuevo de los viejos. En Ponemos realidad el flyer, hay dale. tanto cambio de época, de tecnología. Viste que nosotros somos parte de la generación X. Viste que ahora están los centennials, Sí. los Sí, millennials. los millennials. Sí. Bueno, nosotros somos La generación cristal. la generación X. ¿Seguro que son generación X? Sí, sí. ¿Está chequeado eso? ¿A partir de qué edad? Sí. Esperá, ¿a Los- partir de vos no sé. No. Capaz Yo que no. soy bueno, Baby pero- boomer. Vos Yo sos... soy e- baby A ver cómo boomer. está mi vida, Baby no. Soy baby boomer, ya está. Si vamos, Claro, por, porque la si X vamos es por entre- letra, vos serías A Z. ver. Entre el 65 y el 80 de generación. Claro, Claro. señor. Bueno, dicen que somos como la generación más receptiva a los cambios. Hemos sufrido muchos cambios. Pasamos, el otro día vi un sociales. video muy lindo que en nuestra generación hemos pasado y vivido todo. Todo, ¿vale? Todo. Desde Todo. jugar, desde poder divertirnos con Sí. un yo-yo Sí. a poder divertirnos con un teléfono. De O sea, Mirta Legrand a la reina. A la De- reina, ¿verdad? De Cacho Fontana a Marley y Mirta Legrand. De. Sí, sí. No, pero de verdad. Bueno, pero gracias a Dios, Mirta Legrand De sigue Mirta estando. Legrand a Mirta. Gracias a Dios. Mirta Legrand a Mirta. Occhiato. ¿Eh? De No, Mirta a Legrand. Occhiato. Y a Mirta Pero Legrand. todos los cambios. Y a Mirta Legrand. Sí, sí, siempre. Siempre. No, Mirta, gracias a Dios. La Gracias, generación Mirta, X gracias a es Dios. entre 1965 y 1980. ¿Yo qué Generación dije? X. ¿Yo qué Muy dije? bien, lo Yo no tenés soy estudiado. X. ¿Él dijo eso? No, yo soy millennial. Generación Del 84. Millennial es del ¿Vos sos 81 millennial? al 99. Claro. Yo no soy Millennial. X. Igual que... Claro, soy ¿Cuánto nació millennial. ella? ¿Vos sos millennial? Soy del 97. ¿Y centennial? Después tenés la generación Alfa, que es del 2010 al 2012. Ese es que son los que entran a Gran Hermano. Y la generación Muy Cristal, bien. que entra del 2012 a la actualidad. Claro. Y los que tenemos en el control son todos generación de cristal, ¿no? ¿O no? No, 2012 no, no. ¿No? Maxi, Tampoco ¿vos son qué unos sos? bebés, 2012. No, son centennials. ¿De qué de año? De qué No escucho lo que dije recién. 2001 Oh, El hermoso 2001 año, era Contenta tu viejo. es. Cristal. el Alfa. Alfa, sos generación alfa. 11 de septiembre. Yo ya estoy entrando en Begenials.
Pará, yo soy el 62, ¿qué soy? Pongamos No el, La que tengo. estaba pongamos el antes. flyer de Sergio. Así cuando ya ya, nos que nos vamos vamos a porque son despedir. las- Y porque los ya no espero a tenemos que todos, despedir. vengan. La Hacer baby multiescena. boomers sos vos. ¿Cómo? Baby boomers. Baby boomers, Entre el totalmente. 46 y el ¿Qué haces, el 64. pendejo? ¿No? Ahí está, el más nuevo de los viejos. Ahí está, bien. Y me gusta la última generación que no leímos, que es la silenciosa. Claro, se cagaron muriendo todo, que es entre el 26 y el 45. Y Mirta Legrand. Mirta. Ahí está antes, de previa. Qué groso, ¿eh? Dios mío. Estas Y la etiquetas. generación Mirta. Bueno, tenemos que despedirnos, Sergio. Muchísimas, pero muchísimas No, gracias Adri, de un venir. placer. Como yo te dije, a Un volver placer. en realidad es a pasarla bien. La pasamos bien. A divertirnos. Nos divertimos, sí. Exactamente. Siempre nos divertimos. Siempre que te veo la paso bien. Nos Siempre. reímos mucho. De verdad, es un placer. De verdad. Te Siempre agradezco es un placer. mucho. Ha sido además muy buen compañero. Trabajamos juntos en la radio, que también nos divertíamos muchísimo haciendo la telenovela. Qué ¿te acordás? lindo. Qué divertido. Qué linda era la eso. telenovela, sí, No, sí. La es radionovela. Compañero más que Radio. recomendable, aparte de ser una persona muy talentosa. Bueno, Katy, nos vemos el jueves. ¿eh? Nos vemos el jueves acá con distinta ropa. Al mismo horario. Cambiate por lo menos. A vos te veo el martes, El martes, recién. correctísimo. Bueno, te voy a extrañar, pero yo tenés también. tu propio programa. Si supuesto querés que sí. promocionarlo. Sí, podés. 195 Ah, Sonido del no, Mundo. hijo de puta. No lo escuchen. Radio ¿Para qué lo Belgrano. van a escuchar? Véanos No. en diferido, por supuesto. Lo pueden No, buscar no, en no, el no. video de YouTube. A nadie le importó. Bueno, a todos ustedes les decimos, por supuesto que nos esperamos el jueves a las 19:30 horas acá en Espléndidos por Dos Risas. Chau. Hasta la semana que viene. Shook me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty.